Suscríbete a la Panterita. Una cosa rápida, de ahí viene y va a Encarnación. O sea, va a tener un trajín de el hecho de estar parado a ese trajín rápido de nuevo Cerro Porteño. Sí, por eso es que da un poco los tiempos también para que esto pueda ocurrir, porque si había que jugar estos amistosos con la premura del tiempo del debut en el primer partido de primera, iba a ser más difícil, pero como se da en una semana, en el transcurso de una semana, y han hecho bien el trayecto para que no se sienta tanto el viaje a Colombia, porque si viajan viernes quiere decir que van a hacer las escalas rápidamente para llegar el mismo día, así tener un buen descanso, llegar al partido el sábado, el domingo y después el viaje de retorno. Y hay que ver dentro de la planificación cómo hace Cerro, quizás tenga un vuelo a Encarnación para lo que va a ser la primera fecha del campeonato. Por lo general lo hace vía terrestre, ¿verdad? Porque también hay ese contacto con el público, con la gente que suele acompañar en los diferentes sectores, ciudades, para acompañar el viaje de Cerro, que va a confirmar el viernes su partido, es decir, el día y la hora de su partido que está para jugarse en Encarnación en el campeonato local, y esta serie de amistosos que va a significar ver un poco cómo está el equipo, calibrar a nivel internacional, porque muchas veces es más difícil a nivel local, los dos equipos se cuidan, los jugadores también cuidan un poco después de pasar de la pretemporada, un poco del trabajo fuerte, y es un poco más liviano el juego, ¿verdad? Desde el punto de vista de que se vuelve en realidad muy amistoso, pero me parece que esto va a significar mucho porque los dos equipos colombianos presentan sus figuras, presentan la fiesta de... Claro, presentan de su temporada y la van a querer ganar, por supuesto, también para empezar con el pie derecho esta temporada, y va a ser una buena prueba para el equipo de Bernay para ver cómo está Cerro Porteño, más allá de esperar a un delantero más que tiene que llegar quizás en las próximas horas, aunque viendo un poco el accionar de Cerro parece que no hay tanto apuro por conseguir ese otro punta que tiene que llegar para acompañar el trabajo de Churín, de Fernando Fernández, de Alfio Oviedo y los otros puntas que tiene ¿Y Cerro. será que llega al punta? Y eso hay que ver, me parece que si ellos quieren ampliar el plantel, lo que se ve es que lo quieren hacer para la Copa Libertadores. Entonces, hay un tiempo, se toman esa prudencia a la hora de elegir correctamente el jugador, porque sonaron demasiados nombres, lo de Thiago Vecino, el del Liverpool de Uruguay, lo de Aguirre, que pertenece a Monterrey, pero no va a ser tenido en cuenta por el equipo azteca, y en fin, una serie de nombres que surgieron. Apareció también Betancur, que era una de las opciones más potables, sin embargo fichó por Nacional de Uruguay. Según informaciones de Fabio, Cerro nunca fue por él, por Bentancur, que aparentemente preguntaron, o alguien preguntó por él, seguramente fue Juguero y su equipo, a ver cuál era su situación, y él le comunica a su compañero Miguel Zamudio, le pregunta sobre Cerro, cosas sobre nuestro país, pero quedó ahí. Está claro que fue a Argentina y Uruguay Juguero buscando justamente delanteros. Sí. Y en ese listado de nombres que tenía el gerente deportivo estaba seguramente también Betancur, que por algo rápidamente fichó por Nacional. Aguirre lo quiere también Peñarol. No es fácil de avanzar porque sabiendo que en Monterrey cobra mucho dinero y aparte el equipo mexicano quiere un dinero aparentemente, va a ser más complicado. Por eso Cerro se sigue tomando su tiempo para buscar al delantero que no es de área. Es un acompañante. ¿Es un delantero por fuera? Sí. O sea, no es, por ejemplo, un Federico Santander. No. Cerro busca en síntesis ya un punta. Un oyente el sábado lo clarificó exactamente, un Robert Morales. No, pero por características te digo. Fabio. No, Morales jugaba que frotar y hacer la... No, yo te digo por características, ese tipo, un acompañante del 9, a eso nomás es lo que voy, ¿no? Pero para que se entienda. Él jugaba con Boselli, jugaba con Moreno Martins. Claro, ahí está. O sea, un segundo delantero, Pico. Exacto, sí, y que haga goles también. Fabio, y claro, y para eso conviene. Fabio no quiere nada. Fabio, hoy viniste. Pero ¿y para qué viene un delantero a un equipo, Bruno? Ya sé, pero querés que construya, arme, juegue como Robert Morales, haga goles. ¿Y cuál fue el déficit de Cerro el año pasado? ¿Goles? Claro, le faltó muchos goles. Churino estaba fino, claro. Fernando Fernández aportó demasiado poco. Alfio inclusive se destacó un poco más, pero no fue suficiente para algo más para Cerro, que peleó un poquito este torneo clausura, pero no fue mucho. ¿Por qué? Justamente porque no cerraba los partidos donde era favorito y debía ganar. Y entonces ahí que le faltó goles. Alguien que sepa también colaborar con ese artículo de lujo en el fútbol, que a Cerro le costó el año pasado. Y así también le hicieron muchos goles a Jam.
Pero esa característica que vos estás dando, sinceramente, es muy complicado encontrar ese tipo de jugador hoy día. Y por eso es que Cerro todavía no ficha. O sea, acá a nivel local, por ejemplo, ¿quién podría ser de ese tipo? Vamos a suponer que te llame Jubero a vos. Y te diga, Fabio Martín, vos que sos periodista deportivo, Johnny, te llama Johnny, vos que sos periodista deportivo, ustedes que cubren todos los días, ven fútbol, que cubren los clubes, ven los partidos de todos los clubes, ¿a quién me pueden recomendar como un segundo delantero? No sé si va a decirlo así, va a describir como Fabio, era tipo Robert Morales, que sea como Robert Morales, que tenga goles. Y mira, si pensamos en alguien que hace goles. Y un segundo punto. Ahí. Si vos me decís, yo te digo, ahora ya fichó por otro club, pero era una vez o no, el año pasado hablamos del tema, si era factible o no. Camacho, por darte por un ejemplo. Néstor, exactamente. Néstor Camacho, que es sí acompañante del delantero. Y es uno de los goleadores, está en el top 10 ya, no sé si está en el top 5, pero ya está entre los goleadores del fútbol bravo. Por darte un ejemplo, ¿verdad? Pero por eso es que se toman su tiempo, porque no quieren fallar. Ya tienen el ejemplo de Brock en defensa y ahora en la delantera no quieren tampoco equivocarse. Y por eso está todavía pendiente la posibilidad de traer ese otro punto. Si no viene para la primera fecha, yo creo que Bernay estará igual con soluciones. A lo mejor en esta pretemporada Ferfer hizo un muy buen trabajo, hizo goles, el propio Churín, que pegaba la pelota en el pecho del arquero, cara a cara. Arco libre, Bruno, el huequito libre y tiraba afuera. No está entrando muy violento. No, Fabio comentó un partido de Cerro. Me acuerdo que yo fui a transmitir otro partido y decía, arco libre tiraba afuera. Pero se dan cuenta que es difícil. No es fácil. Un saludo a un colega. Saludo a un colega, no hace falta. Y me dice que Cerro no va a jugar en Encarnación. No va a jugar en Encarnación. Porque acá hay que entender que Cerro es local. Sí, Cerro es local. ¿Verdad? Elige escenario. Pero no puede usar la olla sudurana porque se están haciendo reajustes. Ahora, Cerro, ¿dónde puede buscar jugar entonces? En el Defensores. ¿Y el Defensor está habilitado? Sí, está habilitado. Sí, el Defensor está habilitado. ¿Y por qué no jugaría? El viernes se programan las primeras 3 fechas. Sí. Y yo creo que salvo que ya otro club haya hecho por nota, haya pedido jugar ahí en el Defensores del Chaco. Es que no sabemos qué día va a jugar. Cerro lo que hizo es notificar a tiempo si es que va al interior. Es lo que hizo correctamente y nombró 2 escenarios. Justamente pero y no puede ser Ciudad del Este también. Y por eso sí, en la nota donde se dirige a la divisional en nombre de Javier Díaz de Vivar, que es el presidente, ahí dice, optamos por jugar en Encarnación o Ciudad del Este. Pero sin esa nota, sin la necesidad de esa nota, puede elegir el Defensores del Chaco. ¿Se entiende? O sea, no hace falta que se sujete plenamente a la nota, ¿verdad? Cerro no quiere tropezar que, por ejemplo, pide el Defensor del Chaco y le dice, no, Libertad ya pidió. Entonces, se cubre con 2 escenarios en el interior, Encarnación y Ciudad del Este, en caso que pida defensores y ya tenga dueño. Sí, pero en ese caso también se tiene que anticipar porque... ¿Pero qué equipo va a ir al Defensor del Chaco? ¿Ameriano? No. Porque mira que Ameriano quiere jugar en la cancha de Sol. Y van a ver también ahí, pero no creo que jueguen, seguro van a ir a Nacional o a otro escenario si es que no está disponible el de Villa Elisa, porque ahí también estaban haciendo el reempastado y estaban acomodando ciertas cuestiones. Y en Encarnación me dicen que el campo está en buenas condiciones, pero hay unos requisitos que cumplir con respecto al área técnica, banca expectativa, ampliar la banca, porque recordemos que a partir de este año no van a ser 7 los suplentes. A partir de este año se amplía como lo hace Conmebol o FIFA. Es decir, 22 o 23 son, Johnny. Son 11 titulares y 12 suplentes. 23. Me gustaría hablar con el encargado de tema de los estadios, ¿verdad? Del Estadio Defensores del Chaco hablamos de la olla para uno, demasiados escenarios tenemos. Sí. El Villa Alegre, entiendo que la inspección de Villa Alegre de Encarnación se iba a realizar inclusive hoy, ¿verdad? Hoy, Michel Sánchez. Por eso sería interesante hablar con Michel Sánchez o hablar, ¿quién quedó en reemplazo de
Antes había un encargado oficial Sí, el ingeniero Modesto. Modesto, el ingeniero Modesto. Sí. Creo que quedó Ahora- su Pero hijo. ahora se unificó ese departamento y lo lidera siempre Michel Sánchez a través de competiciones. Tiene un grupo de trabajo, pero siempre es Michel el que va y hace el recorrido justamente porque es la autoridad máxima en cuanto a competiciones de la APF. Claro, porque saber, por ejemplo, cómo está el estadio de Ciudad del Este, saber cómo está el de Encarnación. Sí. El de tema Juan. también de el protocolo que tiene hoy la Asociación Paraguaya de Fútbol, que está exigiéndole a todos los escenarios deportivos el tema de la lumínica, para que la televisación sea mejor. Eso lo habíamos hablado el año pasado. Recuerdan que nosotros cuando adelantamos que Tigo iba a extender su contrato con la Asociación Paraguaya de Fútbol 4 años más. La Asociación Paraguaya de Fútbol puso como uno de los requisitos que se mejore el tema de la televisación y le exige también a los clubes. Buena lumínica. Buena lumínica. En Olimpia, por ejemplo, vos que cubrís Olimpia, Johnny. Olimpia tiene Yo le doy- lumínica yo le espectacular. doy el- Olimpia tiene una lumínica espectacular. No sé si hay algún ajuste más que hacer ahí. Sí, me dijeron que iban a agregar focos, por utilizar un término así de la calle. Mm. Luces Lego ya son Claro, poco y- con la y casa son nomás ya faros, usamos. faros van a Faros, llegar. exactamente. Porque Olimpia, por ejemplo, Inclusive, ¿sabes qué, Johnny? Por ejemplo, perdón que te interrumpa, inclusive le han pedido más cámaras y más lugares para tener, para que se entienda, tomas, tiros le llaman, sí, los tiros de ti- cámara los le tiros de llaman cámara. los profesionales, ¿verdad? Pero para hablar así coloquialmente, para tener más tomas, para que la gente tenga más posibilidad de ver. por ejemplo, en dirección al área, por ejemplo. Hay estadios que no tienen cancha de sol, por ejemplo. Le cuesta muchísimo al VAR ver posición adelantada. Cancha Olimpia también. Y le los cuesta y muchísimo. los trazados Hacia también se vuelven sur. polémicos por culpa de todo eso. Exacto, y para mejorar eso. Pero Exactamente. ¿con quién podemos hablar de la asociación? Que alguien nos atienda. Les doy un ejemplo que también hizo ahora Trinidense. Trinidense tiene un coqueto estadio. Se esforzaron los dirigentes para poner todas las comodidades hasta al visitante. Pero ¿qué pasaba? Que televisivamente hablando, tenía defectos la lumínica. ¿Qué hizo Trinidense? Va a cambiar otra vez la lumínica para esta temporada, para mejorar justamente. Y lo de Cerro, por ejemplo, lo de Cerro, imagínate vos que nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué Cerro tiene que hacer ajuste de lumínica? Porque se ve muy bien, una de las muy buenas lumínicas que tiene, pero igual le pidieron también a Cerro. Hay un estándar, por eso repito. Claro, no, lo que pasa es que según entendí de lo que se hablaba en Cerro es que llegó a su vida útil lo que ya tenían, por más que no son muy viejas, ¿verdad? Esas lumínicas, porque estamos hablando de la inauguración de la olla, de la nueva olla, 2017, hasta este momento que son casi 6 años, casi 7 años en realidad, casi 7 años. Entonces, Y acá me pasan uno de los motivos centrales. Ah. La capacidad hotelera en Encarnación ahora no da. Son 2 planteles, más árbitros, gente de la APF, etcétera. Casi 150 personas. Es temporada alta y todos los hoteles están llenos en Encarnación. Vos sabés que Nobleza obliga a reconocer que Johnny le hizo la consulta al presidente de Encarnación el sábado. No podemos hablar con el presidente también de la liga. En el Super Sábado. Y vos sabés que justamente le tocó ese tema a Johnny, le dijo el tema de hotelería. Hay todos, vamos a encontrar el lugar a todos. No, de ese lado no hay problema. No es así, Claro, ¿verdad? Fabio, que Pero el famoso te dice, no, vení nomás acá. Vení nomás, No, sí. vos mirá, y con fulana. No, vení, si hay que pate, después te va y no. No hay hotel. No. Aparte, no, que cualquier hotel. Yo para estas cosas, Johnny, ya no estoy. Yo Sí, al menos. yo también. y sí, pero bueno, entonces Cerro Yo se... estoy para dormir en la plaza Bueno, ahora mismo. No, ya. Me voy a Encarnación de y duermo en la joven, sí, plaza. No, pero hablando de ser, es que hay que darle comodidad a la gente. Claro. Dentro de todas las nóminas que citamos, no citamos a los periodistas porque los periodistas no son gente. ¿Se entiende, verdad? Sí. Saludos para el colega. Saludo al colega, sí, señor. Porque dijimos, pues, árbitros, gente de la APF, planteles de clubes, todo, ¿verdad? Y periodistas no entra ahí. ¿verdad? Pues, periodistas no hay gente. Pues. En síntesis con todo esto... ¿Por qué Cerro- eso, Fabio? ¿Por qué? Vamos a ver si vos sabés por qué. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Que quedó la frase que el periodista no se cuenta como gente. Y sí, porque nosotros en general... Periodista y policía normalmente. Es que siempre Estadio vacío. religiosamente No hay gente, solamente religiosamente pues periodista y estamos policía. nosotros, siempre estamos nosotros. Sí. No, ahí está. Y ahí pues está, Oh, sí. ahí nace Fabio. Sí. ¿Sabe por qué nace? Me extraña porque ustedes pues son contemporáneos. Sí, no, pero Bueno, por eso tienen muchos años en la pero por profesión. eso te digo y no se cuenta porque No, porque algo una vez- religiosamente, no, ya sé No. lo que me vas a decir. Entró un periodista
Escuchame, Ana Fabio. Sí, te escucho. ¿Cuántos años vos tenés, Fabio? 42. Y yo tengo 45 años. Sí. Somos la misma edad prácticamente. Estamos ahí, claro. Bueno. Vos ya sos más sazonadito, ¿verdad, Jenny? ¿Cuántos años vos tenés? 45. 45. Bueno, Federico está de vacaciones, Ariel está de vacaciones y Dani está de duelo. Falleció lamentablemente su suegro, así que le volvemos a enviar un fuerte abrazo a la familia Gal, a la esposa de la querida doctora Gal. Murió su padre lamentablemente, así que mucha fuerza a la familia de Dani Chum. Una vez entró un conocido periodista, hace mucho tiempo, y él acuñó después se acuñó la frase que él decía siempre, ¿verdad? Que entraba muy temprano, ¿verdad? Y le pasó el coordinador de deportes y ya entró el temprano de la cancha, ponerle 3 horas antes habrá entrado, ¿verdad? Y dijo, bueno, acá no hay gente, fulano, le dice. Lo que vemos son policías y después estamos nosotros los periodistas, le digo, ¿verdad? y después seguía la novela. Después de que de 10, 15 minutos le volvía a llamar otra vez el coordinador y entraba. Bueno, ahora, espera, vamos a contar las personas que hay. 1, 2, 3 en Gradería Norte, ¿verdad? 1, 2, 3 en Platea. Y contaba así por cada sector, ¿verdad? Y tenemos en total 17, por decir, ¿verdad? Y después están los policías y los periodistas, dice, ¿verdad? Pero ahora 17 personas lo que tenemos, digo, ¿verdad? Bueno, y así siguió hasta antes de que llegue el relator principal y el comentarista, que en aquella época, ¿verdad? Entraban así, ¿verdad? Inclusive se hacía la reserva, se transmitía el sub-22, era antes, sí. Y se transmitía eso y después la primera división, ¿verdad? Y entonces iba haciendo ese relatorio y ahí quedó, ¿verdad? De que no se contabiliza al periodista ni al policía como gente. Es que y después ya alguno con maldad te dice, no, policías a periodistas, nada, hay gente. Ya le agregaban nomás. Pero no es esa connotación de que, ¿viste? Cuando te dicen que no sos gente es porque sos mala persona, sí. Qué sé yo, no estás actuando bien, ¿verdad? Pero no es en ese sentido lo que se utiliza la frase en nuestro caso, ¿verdad? Claro. En el ámbito periodístico deportivo. Claro, el espíritu del colega estuvo perfecto porque nosotros formamos parte del paisaje. Nosotros somos gente también. Sí, ya sé, pero... Y tenemos tantos periodistas, hubiese dicho. Claro, espectadores, pues ahí que son diferentes a nosotros. Nosotros somos, honestamente... O sea, vos estás con la línea de que periodistas y gente, entonces. No, es que no es gente. Es que formamos parte de... ¿Cómo le vamos a decir? Todo el paisaje del fútbol, ¿verdad? Estamos nosotros, están los policías y después llega la gente, ¿verdad? No, ¿cómo no vamos a formar parte del paisaje? Yo te puedo asegurar... Eso es lo que te digo, formamos parte del paisaje natural. Formamos parte del paisaje natural, entonces es como que no nos contamos nosotros porque ya estamos ahí siempre. Están los policías siempre, ¿verdad? Y es esperar que llegue la otra gente que es la que paga su entrada para ver un espectáculo de fútbol. Hay gente inclusive que se va... Yo antes, ¿verdad? Hoy ya no sé si tanto ha de ser así, ¿verdad? Me suele pasar que criaturas me saludan, por ejemplo, así de la preferencia, o me suelen contar a veces cuando me encuentro con alguien, con un papá, por ejemplo, que me dice, mi hijo te mira desde Platea, queremos saber en qué cabina es lo que vos estás, allá, y después miramos así la cabina fulano de tal, y allá está Bruno, allá está Chun, allá está fulano, Federico, ¿verdad? Y yo cuando era criatura, lo máximo era que nosotros nos íbamos a la cancha y... Yo solamente miraba la cabina de periodistas. Para ver, exacto, sí. Para verle a los periodistas. Quería saber pues, quiénes eran los periodistas, ¿verdad? Y miraba yo, y mi papá miraba el partido, ¿verdad? Y así yo preguntaba a veces, ¿quién lo que es Carlos Gómez? ¿Quién lo que es fulano de tal? Y me miraba así de lejos, ¿verdad? A mí, bueno, ya me tocó, Bruno, del 95 para acá. Hoy día pues va Dani, eso es lo que le decían, que vas a ver quién para lo que... Pero la gente que gusta el fútbol, digo, el chico que ese periodista a lo mejor... Yo me iba, por ejemplo, y le miraba a Nico Ledesma que transmitía reserva, por ejemplo, Gaspar Aníbal Noguera. ¿Viste? Sí, pasa mucho, ese fenómeno pasa mucho con los niños hasta ahora, ¿es así? Hasta ahora. Sí, claro, los niños son los que se acercan a las cabinas y miran un poco, porque ven como un arte así, algo totalmente diferente. Porque te ven en la televisión, te escuchan en la radio, ¿verdad? Sí. O pasa también que en las redes sociales te siguen, eso pasa muchísimo. Las redes sociales te siguen y quieren ver pues, que si realmente es lo que en la red social sale, ¿verdad? Sí. Ay, qué bárbaro. Vamos a habilitar, vuelvo a hacer un ratito.
A mí una vez una ¿qué- persona qué? me saluda. Contame, Yo Johnny. llegaba a la cancha Olimpia. Olimpia jugaba la final ante Guaraní 2019. Llego a la cancha y sale un señor y me dice, Johnny González. Y De 5% de nuestra batería. Gracias. como un siempre. joven se dio la vuelta Sí. y me vi y vos sos Johnny González. Sí, 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 yo soy. Yo pensaba que era 1,90 m, me dice. Y así uno se imagina, ¿no? La característica de la persona y de repente se da cuenta que, en mi caso, por ejemplo, 1,50. La persona me esperaba verme 1,90. No, Sí, antes cuando no había tantos medios de comunicación, inclusive vos te hacías la idea, le escuchaba a alguien en la FM o en la AM y decía, y te idealizabas con la figura, ¿verdad? Y era otra persona totalmente. Porque muy poco pues salían antes en la televisión, antes existía un solo canal, Y que era Canal 9. Ese es increíble, ese fenómeno ¿Verdad? donde vos le escuchás a alguien y te imaginas como es, y es totalmente, Rosana Penayo, por ejemplo. totalmente diferente. Rosana Penayo, que tiene una voz maravillosa. Vos te imaginabas una... y así pasaba con los periodistas deportivos también. O sea, vos tenías una idea de cómo será que es fulano. Pues no todo puede salir en la televisión. claro. Era Canal 9. Estaba Canal 9, después salió Canal 13. Canal 13. Primero Canal 9, Canal Y 13. después, sí, ahora sí que ya se abrió, o sea, radio, ¿cómo se llama? Canal Chiringuito, canal, no Casi sé. todas las canal radios, casi todas las radios tienen sus canales otra vez propios, ¿verdad? y no, y ahora ya, lo que estamos haciendo ahora es transmitiendo media hora, solamente por suerte media hora, ¿verdad? Pues imagínate que no tengan nada que aguantar de todo el programa deportivo, ¿verdad? A nosotros mismos nos incomodaría, porque nosotros pues somos más gente de radio, De ¿verdad? radio, ¿no? Hacer gestos, porque, por ejemplo, Nos entra hablamos acá. entra un entrevistado. Eh. Y vos, bueno, ¿qué le puedo preguntar así, verdad? Eh. Y ese gesto sale en la tele y medio que al oyente le incomoda. Sí, Habla la persona Sí, y vos no sí. le estás sí. prestando atención. No, y Johnny, cierto que una vez un colega, imagínate, vos contaste la anécdota de que te idealizaba la persona como 1,90 m. Sí. ¿Y cómo se puede imaginar así, Johnny? Porque vos no tenés voz de 1,90 m. No. Vos sabés que a mí me seguramente- dicen cuando me encuentran, me dicen, Bruno, yo pensé que vos eras gordito y chiquitito. Bueno, de gordito sí, ¿verdad? Pero yo soy alto. O sea, yo tengo 1,81 m, no soy no soy un chiquitito, ¿verdad? De estatura pequeña, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente que me ve en la televisión después cree que yo soy un petizo gordito. Y me dice, no, alto había sido vos, me dice. Me suele pasar. Pero Siempre en tu me caso- pasa pero- eso. pero ¿Eh? yo soy una persona conocida, televisión. No, ya del sé, año pero eso pues te ven en el la tele, 2002. Johnny. En lo que sale en la tele, no es igual después personalmente. Está eso también. Está bien. Yo me pasó con quién, te voy a decir con quién. Bueno, me pasó con varias personas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una vez me pasó con Gloria Trevi. Vos no sé si te acordás de Gloria Trevi. Gloria Trevi, sí. Gloria Trevi la era cantante una de- cantante mexicana hermosa, hasta hoy ella vive, ¿verdad? Tuvo problemas judiciales, tuvo un problema, un escándalo en su vida privada, que después fue penal inclusive, Estuvo presa ella. estuvo presa en Brasil. Sí. Bueno, ¿y qué pasó, mi querido Johnny y Fabio? No podemos cargar nuestro WhatsApp, si no, no va a funcionar hoy. Tenemos que ver. Levantate nomás, total, vamos a romper el protocolo hoy, Fabio. Antes, Bruno, Sí. que me dicen aquí que casi la mitad del plantel de General Caballero está con dengue. Ah. Y que se suspendería o que se suspende el partido de mañana Olimpia General Caballero. El amistoso de mañana. Tenemos que hablar con la gente General Caballero, entonces. Sí. No, pero esto es gravísimo. Gracias, Che, y Víctor Miranda Rojas. qué fuerte está el tema del dengue. Impresionante. Dengue por todos lados, suciedad, mosquito, agua. Los hospitales están abarrotados. Están abarrotados. Y ahora encima es dengue con, ¿cómo se llama? COVID. COVID o influenza. Y tenemos influenza también. Ya ande, Yara. Pero Fabio, y tenemos que traer para cargar acá para usar. ¿Eh? Pero ¿y por qué dejan descargado ¿Cómo vamos a usar nosotros nuestro programa? Si dejan descargado y tiene que cargar allá. ¿Y cómo puede ser eso?
¿Y cómo Así nosotros me vamos digan. a en nuestro programa, yo no sé de qué hora viene descargado esto? Pues hay que cargar allá. Sí, Mientras, ¿cómo vamos a usar con los amigos del WhatsApp? Encima nosotros inauguramos los amigos del WhatsApp acá en la radio. 2010, ¿cuándo? 2006 cuando vinimos, no, 2016. 16. Vinimos acá y le dijimos a la señora Sade, a don Roberto y a la directora, queremos un WhatsApp. ¿Para qué querés WhatsApp? No, queremos para habilitar a los oyentes. Y ahora nosotros no podemos usar. Porque la batería, qué egoísmo de todos los que pasan, no sé quién. No quiero acusarle a nadie, ni pelarme con ningún compañero ni compañera, pero ¿por qué no dejan cargado acá eso? Si todos tenemos que usar. Claro. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de limpiar bien y dejar cargado para que el compañero que venga, el siguiente programa que es Guillermo, él pueda usar. Porque él utiliza mucho también el... Y claro, el- porque ¿cómo le vas a encima de cómo él va a usar después? Sí. Es lógica nomás, es verdad. Es como que vos te vayas a una plaza, te sientes en la silla y dejes todo tu desperdicio que dejaste ahí. ¿Cómo se va a sentar la persona en la...? Pero bueno, cuando se cargue todo allá, entonces vamos a tener el WhatsApp nosotros habilitado. Qué lástima. El egoísmo de la humanidad. Bueno, ¿en qué estábamos, che? Tema Olimpia, tema dengue. El tema dengue de la gente en general, caballero. Es un amistoso que Olimpia preparó, Francisco Arce en este caso, para ir calibrando el 11, porque Olimpia no, por ahora no tiene la habilitación de FIFA para traer jugadores. Pero Chiqui Arce ya tiene que formar un equipo. Entonces, Pero vos sabés que me llamó la atención ayer, Johnny, cuando vos dijiste Peta Brizuela de de volante por derecha. Volante por derecha. Sí. ¿Él está para ser titular? A esta altura sí. Porque Redes no se acopla, tiene que acoplarse, empezar a trabajar en la parte física y después en la parte futbolística. Y Peta Brizuela me dijeron, su idea es, él tiene buenas condiciones. Ya demostró en 3 de febrero, en Nacional últimamente, y que ahora él quiere arrancar con todo en Olimpia. Así que hay que verlo ya con un técnico oficial, empezar de cero desde el primer día, y me parece que puede ser una... Hay que decir que si no estaba en el sudamericano Fernando Cardoso, que fue oficialmente convocado para formar parte del sudamericano preolímpico, Él iba a ser el volante por derecha. Sí. Al no estar él, va a tener que recurrir a él, o hay que ver cómo está, si es que llega para acoplarse inmediatamente Rodney Redes. Está Bueno. Sebastián Aldama, gerente deportivo del General Caballero. Sebastián, Bruno Ponte saluda, estamos al aire. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Todo bien? Bien, Sebastián. Acá nos estaba diciendo Johnny que recibió información fidedigna que aparentemente hay muchísimos casos de cuadros de dengue del plantel de General Caballero. ¿Eso es correcto? Sí, de repente nos agarró un poquito de dengue ahí al terminar la pretemporada, entonces por eso más desistimos ya del amistoso de mañana por precaución. Ah, por casos de dengue del plantel de General Caballero, entonces se suspende el amistoso de mañana contra Olimpia. Sí, sería síntoma de repente de los muchachos, entonces preferimos más resguardarle a los chicos y que estén bien para el amistoso del sábado, y bueno, ya para el comienzo del torneo. ¿Y cuántos jugadores presentan síntomas? Y son un poco menos de 10, pero casi. Una buena cantidad ya. O sea que estamos hablando más de medio plantel entonces, Sebastián. 8 o 9 jugadores, si no son 10. Casi 10, por eso te digo, casi 10. Son un poco, es una buena cantidad ya como para el tema de, o sea, para hacer un viaje hasta acá a Asunción y no traer todo el plantel, es medio al pedo, ¿verdad? Entonces decidimos nomás suspender el amistoso y bueno, el profe Chiqui también habló con el profe Ponce y también entendió, ¿verdad?, la situación y bueno, por eso se suspende el amistoso mañana. ¿Y cómo están para el arranque del campeonato la próxima semana? ¿Ya estarían recuperados los jugadores o Sí. cómo sería? Sí, ya los muchachos para el sábado ya estarían también óptimos para el amistoso contra 2 de mayo y bueno, ya la siguiente semana ya estarán seguramente al 100%. Ah, perfecto. El caso de Manuel Romero no se avanzó con respecto a lo que ayer estábamos hablando, Sebastián. No, yo creo que fue más o menos un sondeo. Ahora Olimpia está en busca de un central y bueno, seguramente le llamó la atención el nuestro, que es uno de los mejores zagueros del campeonato, pero bueno, capaz no era prioridad, ¿verdad? ¿Quedó ahí nomás? Quedó ahí nomás. Qué raro, ¿verdad?
Porque es buen Sí. jugador Manuel Romero, sinceramente hablando. Ya tiene experiencia. No, es un excelente jugador y dentro y fuera de la cancha. Nosotros te podemos decir, le tenemos al chico hace 6 años acá con nosotros y bueno, es realmente un jugador que cualquier dirigente quiere tener en su equipo. Un tipo que trabaja bien, no se queja, labura, bueno. Es un excelente jugador realmente. Ujú. ¿Cómo estamos con respecto a el tema de refuerzo? Ustedes ya no quieren contratar, nos contaba la otra vez que 11 refuerzos ya habían hecho inclusive. O sea, realmente Sí, trajeron son- un equipo, ¿no? Ajá. Prácticamente sí, porque también las salidas que tuvimos fue casi la misma cantidad. Entonces lo que trajimos es prácticamente lo necesario y también para que el profe tenga un buen abanico de jugadores para este semestre y este año. Realmente un jugador más lo que se sumaría, que bueno, seguramente entre hoy y mañana ya van a ver la información en las páginas del club, pero así ya con eso cerraremos ya el cupo del plantel. El tema Auche, Sebastián, ¿hubo contacto de alguien, de algún equipo de la capital hacia él o es una leyenda urbana que siempre se dice, bueno, Auche va a ir a Guaraní, va a ir a Cerro, va a ir a Olimpia, siempre se habla en cada periodo de pase? No, son sondeos, ¿verdad? Siempre Oche es un jugador que se lo quiere, ¿verdad? Un jugador con tal calidad técnica es difícil de encontrar y bueno, nosotros por suerte lo tenemos en nuestro plantel y siempre hay sondeos, ¿verdad? Pero bueno, no pasan de eso. ¿El amistoso del sábado contra qué equipo sería? Sería contra 2 de mayo, en el Carende. Ahí en su estadio ya. Así mismo, y ya están en óptimas condiciones también en el estadio como para empezar a que ruede la pelota por ahí. Si por allí, Sebastián, Olimpia se contacta con General Caballero o con usted o con su padre por Manuel Romero y viene al Olimpia, ¿ustedes van a ir por otro o ya tienen alguien para reemplazarlo allí en el grupo, en el plantel? Y tendría que hablar con mi técnico porque realmente tenemos una buena cantidad de centrales, los que tenemos son garantía también. El chico Matías Valenti que vino ahora con nosotros está respondiendo de buena manera y bueno, yo creo que confiaríamos en lo que tenemos ya ahora. Ya traer un central así sin pretemporada, ya sobre el pucho, digamos, es medio también arriesgado, entonces ya confiaríamos en lo que tenemos. Sebastián, ¿qué exigencias hay para esta temporada con respecto a los estadios? Por ejemplo, acá estábamos hablando de la situación relacionada al tema lumínica, ¿verdad? Hay, entiendo que un protocolo a cumplir, ¿verdad? Para que la televisación sea mejor, que partió esto de parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Sabes algo al respecto? Sí, o sea, es más o menos, ya sería sobre el tío, ya el tema de la lumínica, son muchas cosas, ¿verdad? Quieren implementar cosas para que nuestro fútbol crezca también, entonces es entendible. La lumínica realmente nosotros no tenemos problema porque ya nosotros hace un año venimos contando con lumínica LED, ¿verdad? Entonces también de ese lado estamos bien cubiertos, pero ya sería más del tema del césped, después el mejoramiento de las gradas, después el área de competiciones que sería el área de doping, todo eso más o menos lo que ahora mismo quiere que se mejore, ¿verdad? Que es totalmente entendible. Y luego también el tema que se agregan dos o tres cámaras más, ¿verdad? Para la televisación. Que Claro, eso yo le explicaba a la audiencia también, las cámaras. ¿Cómo? Eso Sí, yo también, cámaras. perdón, le explicaba a la audiencia y a los compañeros que me había dicho la fuente que me comentó lo de la extensión del contrato de tío, que había exigencias de la APF de tener mejor tiros de cámara para que el VAR pueda trabajar mejor y para que también el que está mirando la televisación tenga una mejor imagen, ¿no? Mejores tiros de cámara, como le dicen vulgarmente. Así mismo, serían uno en platea, ¿verdad? Uno en la esquina y luego, si no me equivoco, otras dos más hacia los costados, ¿verdad? Sí. Pero son realmente sí para que tengan mejores tomas, ¿verdad? De repente para que haya menos problemas y toda la toma de decisiones de los árbitros. Sebastián, me dicen que ustedes querían, ¿es cierto, a un jugador de Olimpia para cerrar el cupo de incorporados?
No, realmente no, ya nosotros habíamos, o sea, con el único que vino Olimpia es Alan Vargas, la verdad que ya él vino como jugador libre, entonces ya de Olimpia realmente nada. Alan Vargas es lateral izquierdo. Derecho. Lateral derecho. Derecho. Lateral derecho. Sí mismo. Ajá. Porque me decían que también si iban a incorporar uno más, tenían en agenda a un jugador que está en el Olimpia en estos momentos, que quizás no va a ser tenido en cuenta, ¿verdad? No, sí, yo pregunté justamente por un chico del Olimpia, un juvenil, verdad que me parecía muy interesante, pero bueno, al final no se dio y así, pero igualmente ya, yo creo que con lo que tenemos podemos dar pelea a este torneo. Sebastián, y sobre el césped, ¿qué específicamente se les pidió a los clubes? Realmente lo del césped es que esté en buenas condiciones, ¿verdad? Eso es más o menos lo que se pide, que se le haga un buen mantenimiento, después obviamente la pintura de los arcos, los banderines y todas esas cosas, ¿verdad? Que esté bien, que dé una buena imagen, ¿verdad? Nuestro fútbol. Eso es más o menos lo que se pide. Y que realmente nosotros por lo menos tenemos esa tranquilidad que nuestro estadio cumple todo eso. Entonces, seguramente ya en la próxima habilitación, en la próxima reunión con la gente de la APF, ya nos habilitarían el estadio. Muchísimas gracias, Sebastián, por atendernos, muy gentil. Dale, muchas gracias, Bruno. Gracias. Sebastián Aldama, gerente deportivo de General Caballero de Juan León Mallorquín. Viste que no les mentí, muchachos. Es así mismo como les estuve describiendo. Sí, porque era parte de, vos explicabas, aquella vez que traías la información, Bruno, que se iba a ampliar el contrato con la actual empresa que tiene los derechos televisivos del fútbol paraguayo, vos decías justamente que había también exigencias por parte de la empresa para los equipos, para los estadios, para las canchas, y es tal cual. Acá me está comunicando el querido Alberto Vázquez, Radio Itapúa, sí señor. Me dice, no sé si me estaba autorizado, si me autorizaba a contar su nombre, ¿verdad? Que le pido disculpas si es que estoy cometiendo una imprudencia. Pero en Encarnación, en el Villa Alegre, dieron sugerencias sobre el banco de suplentes, plataforma VAR, y está en condiciones para el partido versus Cerro Porteño. La cancha está bien. No hay inconvenientes de hotelería, me dice. Nos confirmó el presidente de la Liga Encarnacena, Jorge González. ¿Podemos hablar con el querido Alberto Vázquez? Wilson, por favor. O sea, no hay problema de hotelería, y eso dijo el presidente el sábado, justamente. O sea, Yo no sé si él también seguía por lo que dijo el presidente de la Liga Encarnacena. Yo no sé si el presidente estaba con muchas ganas de tener partido allí en Encarnación y por eso dijo, no, acá tenemos hotelería. A patada dijo el presidente Jorge. Sí, sobre todo el tema que yo te decía también, la banca. Necesitan ampliar la banca con esta cuestión de los suplentes, que también van a ser más en esta temporada. Estamos en contacto con el doctor Óscar Estigarribia, asesor jurídico del Sportivo Luqueño. Doctor, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Bruno, un saludo para vos, para los compañeros de la mesa y toda la audiencia de las 7:30. Bueno, doctor, comprendiendo el gran esfuerzo que está realizando el presidente Rodríguez, su comisión directiva, han heredado problemas económicos y han solucionado ahora uno bastante importante. Me parece que $80,000, ¿cuánto es al cambio hoy? Estos son casi 600 millones de guaraníes, doctor, ¿verdad? Sí, Bruno, estamos hablando de dos casos concretamente, los que afectaban al Luqueño en instancias de FIFA. El primer caso es el de Miguel Ángel Sazú, que era respecto al monto mucho más abultado que el anterior. El segundo caso es el de Nazareno Bazán. Bueno, entre los dos casos estamos hablando de una suma superior a los $100,000 que se abonó entre la semana anterior y esta. Y bueno, hoy ya felizmente la FIFA emitió la resolución en ambos casos donde da por cerradas ambas contingencias, y entonces Luqueño hoy ya no tiene ningún tipo de restricción para inscribir jugadores. Doctor, te saluda Fabio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, igualmente. Doctor, ¿en cuánto tiempo esto ya falló la FIFA? Porque tengo entendido que ustedes, si bien decías la semana pasada, esta semana, en cuanto comunicaron la solución de estos problemas, los acuerdos, la FIFA no tardó tanto, ¿verdad?, para poder decirles que ya están habilitados para fichar jugadores. No, lo que pasa es que tuvimos escenarios distintos en ambos casos. En el caso de Sasú, el representante legal de Miguel Ángel Sasú fue quien comunicó directamente a la FIFA. Entonces fue mucho más rápido. En 24 horas prácticamente se dio el levantamiento de la sanción. En el caso de Nazareno Bazán, nosotros ya el 28 de diciembre habíamos comunicado el cumplimiento de pago del monto reclamado. Y bueno, la FIFA lo que hizo fue correr traslado a la contraparte y le entabló un plazo, le intimó que en un plazo de 5 días confirme la recepción del pago. Lastimosamente no contestaron dentro de ese plazo, entonces una vez vencido o cumplido esos días, la FIFA comunicó el levantamiento de la sanción y el cierre del caso, ¿verdad? Objetivo cumplido, doctor, es un alivio, me imagino, para todos ustedes, para lo que significa Luqueño y esa lucha que tiene también por ser protagonista del campeonato. ¿Qué queda a partir de ahora con respecto a deudas y demandas que tenían? Y todavía tenemos una lista larga de espera en cuanto a contingencias, reclamos y demandas que están afectando al Club Deportivo Luqueño. Tenemos casos aún que tenemos por resolver de administraciones anteriores también, que son casos emblemáticos, ¿verdad? Tenemos, no sé, por citarte, desde el año 2018, donde se había adquirido el generador del club, eso no se había abonado en su momento, y bueno, generó una demanda de cobro de guaraníes que hasta hoy en día sigue su proceso, y bueno, seguramente en algún momento, y calculo yo en el corto tiempo, va a tener nuevamente esta administración que asumir lo que corresponde a esa contingencia, ¿verdad? Pero así como ese tenemos varios otros casos. El recorrido aún es largo, pero vamos por buen camino, porque finalmente obstáculos que se presentan lo vamos pasando, y bueno, creemos que estamos haciendo un buen trabajo, y por eso Luqueño está como está hoy, ¿verdad? Pero no son demandas que están en FIFA, ¿verdad? En FIFA solo tenemos un solo caso, que es el de Jonathan Schunke, que había presentado su reclamo a fines del año pasado. Nosotros estamos convencidos de que ese caso no va a correr por la simple razón de que la jurisdicción en su momento se había acordado en otras instancias y no en FIFA. Entonces eso queda pendiente de resolución, esperando nada más que la Cámara de Disputas se estire al respecto, y bueno, ya eso se dio contestación y se está haciendo el seguimiento del caso. Pero no va a afectar de ninguna manera a este periodo de inscripción de jugadores, y así que estamos tranquilos con respecto a eso. Increíble lo que pasa, o lo que pasó, doctor, en las administraciones anteriores. Por un generador llegaron a una deuda importante. Sí, y ese es un solo ejemplo, ¿verdad? Nosotros tuvimos casos heredados del año 2014 con el profe Alicio Solalinde, que incluso llegó a una etapa de remate del estadio Feliciano Cáceres, que estando en intermedia, con un presupuesto muchísimo menor a lo que se maneja en un equipo de primera, se tuvo que abonar esa deuda y evitar así el remate, porque el Luqueño, sin ninguna duda, te puedo decir que iba a ser el primer club antes de General Díaz en perder su predio, ¿verdad? Por esa situación de remate que le estaba afectando. Eso se había solucionado en mayo del 2022, y bueno, y así como ese, varios otros casos que hay que ir desactivando antes de que exploten, ¿verdad? Ahora, para que dimensione el hincha de Luqueño, doctor, ¿de cuánto estamos hablando por una deuda de un generador? Estamos hablando aproximadamente hoy más de 400 millones de guaraníes en promedio. ¡Qué bárbaro! Sería lo que se estaría abonando. Y un generador que sale, ¿cuánto? 45 millones, 50 millones, doctor. Realmente el precio no conozco, tampoco quiero tirar números por tirar, porque no conozco, pero estamos hablando de un generador grande, de los que se usan en cada uno de los estadios para dar seguridad a la lumínica y toda esa parte de conexión.
Así que no creo que sea tan barato tampoco, pero sí estamos hablando de un costo o de una contingencia que tiene más o menos esa cifra, ¿verdad? O sea que por un generador prácticamente deben no tanto, pero casi la cantidad de plata que le debían a SASU, doctor. Y básicamente sí, es uno de los casos. Y bueno, hay que seguir trabajando, es lo que nos queda. Esta administración va a cumplir su tercer año ahora en abril. Y en poco tiempo se hizo mucho y con muy poco se hizo mucho, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis amigos, a la familia del entorno, de que este es un trabajo de hormiga hasta si se quiere, ¿verdad? Muchas veces nos desesperamos por ese resultado que todos los luqueños queremos, pero tanto en lo administrativo como en lo deportivo es día a día y hay que seguir, ¿verdad? Eso es lo que nos queda. Lo de Pablo Marisi, que en su momento también demandó, ¿eso se solucionó, doctor? Pablo Marisi demandó en instancias de FIFA, pero perdió el caso justamente por una cuestión de jurisdicción donde la FIFA se declaró incompetente para juzgar el caso, así que hoy inició, digamos, una demanda en la jurisdicción del juzgado laboral del Luque, pero no creemos que eso avance por una cuestión de que tampoco tiene fundamentos la demanda como para poder llegar a una sentencia que perjudique al luqueño, así que la verdad que no estamos preocupados por esa cuestión. Sí le estamos dando un seguimiento cercano a ese caso y a los demás, pero bueno, al tener ese revés en FIFA ya de alguna manera tenemos ese antecedente que nos favorece, ¿verdad? Doctor, éxito, gracias por atendernos, muy amable. Ok, cuando gusten, hasta luego. Gracias al doctor Óscar Estigarribia, asesor jurídico del Sportivo Luqueño. Vos sabés que me dicen de buenísima fuente que Luqueño cerraría con Guaraní lo de Rodi Ferreira y lo de Villalba. Solo falta la firma de Guaraní. Para el pase de Rodi. Y quieren comprar entonces el de Alexis también, Alexis Villalba. Porque Alexis Villalba, que estaba a préstamo en Resistencia, ahora pasó a Luqueño. Él es jugador de Guaraní. Sí. Y es uno de los incorporados. Lo que me escribe la fuente es eso, que sí. Está para cerrarse lo de Rodi y lo de Villalba. Solo falta la firma de Guaraní. Y tema demanda FIFA a Huracán ya metimos, dice. Este es por el caso de Marcelo Pérez, ¿verdad? Sí, que ya Mbappé Pérez. Sí. O sea, que increíble lo que le pasa a Luqueño. Nos estaba contando el doctor. Imagínate, por un generador que no se pagó en tiempo y forma de administraciones anteriores, ahora se tiene que pagar 400 millones de guaraníes. Casi la misma plata que se le pagó a SASU, ¿verdad? Unos 200 millones menos, ¿verdad? Pero estamos hablando de una cantidad de plata que increíblemente Luqueño tiene que pagar ahora con esta administración actual. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, la Joy 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976 10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Comunícate al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces S.A.
Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del país. Luan Construcciones te atiende en el 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones de fin de año, te sugerimos los recomendados de Upisa. Bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. El fútbol es pasión y el Cacique es pasión por los precios bajos. Aprovecha nuestros descuentos mayoristas desde apenas 2 o 3 unidades. En Luque, Areguá e Itagüá, el Cacique sí te conviene. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Sí, señor, la más escuchada, la más potente, 12:20. Ya tenemos nuestro WhatsApp, por suerte. Gracias, Kike, hermano querido. A ver, WhatsApp. La pregunta es la siguiente. Vamos a probar un poco este WhatsApp. Espera, no, este es... ¿A qué hora llegó este? ¿Qué esperan del torneo 2024? Y cada uno seguramente ahí irá con respecto a su equipo, ¿verdad? Supongo, ¿verdad? Claro, desde su perspectiva de fanático hincha, si está ilusionado o no, ¿verdad? Está ilusionado, se prende, cree que su equipo va a pelear el campeonato. Más allá de que Olimpia tiene... Yo hablo más bien de la cuestión de la organización, arbitraje, qué le gustaría que se mejore, o le gusta o no le gusta, no sé, en un contexto, abro en general, sí. Yo te diría, ahí va a tener una hasta amplitud. inclusive que entre el tema periodístico también, Sí. que entren también, por ejemplo, el tema de la radio, ¿qué quieren que se mejore? ¿Alguna sugerencia para nuestras transmisiones? A propósito, Ahí vamos a Bruno, entrar todo, Johnny, viste que Sí. esto no tiene filtro, acá Claro, nosotros, totalmente. nuestros amigos del WhatsApp entran con todo, con tutti entran. a propósito Por tía. de arbitraje y Sí. de mejorar, Romney Aquino se dejó del arbitraje, iba a ser parte de la dirección, y otro también, Julio Quintana. Y la pregunta es, Julio Quintana Rodríguez, uno de los peores árbitros, ¿qué puede hacer? Va a ser A lo mejor es un docente espectacular. Pues claro, ahí está el tema. Va a ser instructor ahora. ¿Se acuerdan lo que pasó también con Amelio Andino en su momento? Director de árbitro, y uno decía, pero él era línea pero ¿será que tiene la capacidad de docente Dicen, para poder...? dicen que Amelio Andino trabajaba muy bien. Y por eso, y ahí está, para darle ejemplo nomás. Y otro tema que quedó ahí con respecto a lo que dijo el doctor No, Estigarribia. pero en esa época hablaba de Elizondo, él no hablaba casi, después pobrecito entró y hablaba de Amelio y le costaba muchísimo transmitir, ¿verdad? Sí. Transmitir el conocimiento que tenía o las cosas que pasaban, porque tenía que explicar las polémicas de los fines de semana, y era Elizondo el que Sí. lideraba todo eso. Que si mal no recuerdo yo. Y va a tener insignia Me FIFA. está reventando ya el WhatsApp, Fabio. Sí, va a tener insignia FIFA Blas Romero. Blas Romero. Blas Romero va a tener Sí, insignia FIFA a partir de esta excelente. temporada. Muy buen árbitro. La primera vez que lo vi yo fue en Para uno. Sí. ¿Te acuerdas que yo te pregunté, Johnny, quién es este ¿quién árbitro, bebé? Y Blas Romero, joven. Sí, joven. Mucha personalidad, dirige muy bien. Ojalá siga así. Vamos a probar un poco, Johnny. Espérame un ratito. Bruno, ¿y cuándo va el torneo 2024? Andando a transmitir también los otros partidos para que tenga más jerarquía también. De ahora, Maricalito, dale nomás. Bueno, no, de hecho, justamente dije la otra vez, pero si forza petera, me va a forzar, señor. No, por calendario va a estar No, muy pero vamos a difícil. tratar de cumplir con el... Cierto lo que dice el señor. Hay que tratar de estar, no importa si es Tacuarí versus no sé quién, Ameliano... Es que la figura no puede ir a esos partidos. Disculpame, pero... No, La figura no puede ir. No, Johnny. Y para darle más... ¿Viste lo que dice el señor? Más realce. ¿Eh? Más realce. O vos decís, Johnny, que no...
No. Está la, Hay que cuidar está la la figura. intención, la buena No, pero la predisposición, humildad pero no hay que perder nunca, yo. no, eso Yo no aparte. estoy de acuerdo con eso. Eso aparte. No, Libertad Guaraní, por ejemplo. Voy a tratar de transmitir más partidos de Libertad. Voy a tratar de transmitir más partidos de Guaraní. ¿Verdad? Sí. Transmitir los partidos de Nacional. Anita ya dijo gol de Olimpia y de Nacional. No, una sola vez mi vida me pasó y espero que una sola vez me haya pasado. ¿Cómo están? Yo creo que los arbitrajes tienen que mejorar. Nada de Juliadosa, de Claudio Paul, el soberbio que el jugador le pasa la mano y lo rechaza, y su cara de soberbio cuando se va a ver el VAR. Y Gárgame, que yo le llamo a López, creo que es malísimo. El malo de los pitufos es el malo de los arbitrajes. El alto es el López, creo que es su apellido. Sí, ay. Dale que piponeamos, seguimos con los amigos y las amigas de WhatsApp. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457, o bien escribí al WhatsApp 0984 44 33 32. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable con Energy Gas. A ver, Bruno Batecobio, ¿cómo están la gente de la mesa? ¿Para qué el Cerro quiere más refuerzo? El centro delantero tiene dos centros delanteros, esto... No sé qué nacionalidad, son sudafricanos, qué onda eran. Dos feroces tipos que son goleadores de la reserva, o las inferiores. O mí no promocionar el técnico que tanto le gusta a los jóvenes. Insólito. Promocionarle a estos dos tipos que están ahí, esperando su oportunidad. Gracias, Bruno. Gracias. Pensé que ya terminó. Insólito. Esto luqueño es increíble. Veo que está haciendo tendencia ahora lo que contó el asesor jurídico Oscar Estigarribia. Luqueño dejó una deuda de 400 millones de guaraníes por un generador que adquirió y que no pagó la administración anterior, ¿verdad? exacto, sí. ¿Qué locura será? Por lo menos el alivio de que no es un tema FIFA, ¿verdad? Porque te puede traer repercusiones. No, pero igual, pero una demanda... No, y él decía, increíble lo que pasa. Yo por eso le decía, para que dimensionen los hinchas de Luqueño, que no es tan fácil todo esto, ¿verdad? Y aparte, lo de Sasú de $80,000. Sí. Lo del generador es 400 millones de guaraníes. Retirado el generador, no se pagó. Sí. ¿Cómo lo que tiene? ¿Cómo que retira y no se paga? Yo por ejemplo, pensé, ya me van a mandar preso a mí. 2 meses no va a pasar que me van a ir a mi casa, me van a sacar generador, me van a poner en el diario, me van a patar, me van a llevar a la Datacumbu. Sí. ¿Verdad que es raro? ¿Cómo tanto tiempo estuvo ahí? Y hay gente que compra vehículo y nunca paga, por ejemplo. No, espera, no. Hola Bruno, buenas tardes, estoy en sintonía con el programa. Soy muy aficionado al Cardinal Deportivo. Bien ahí. Espectacular Bruno, en el programa. Justamente Angry en Cardinal ¿cómo es? En peligro de gol. Yo te envié un mensaje reclamándote que siempre tu programa es hablar por Olimpia. Comienza con Olimpia y termina por Olimpia. Y te reclamé que también los otros clubes merecen ser noticias. Espectacular, Bruno, en el programa te digo porque Jacob afecta las noticias de los otros clubes. Sí. Un abrazo, Luis Barreto de Minogos. Gracias, Luis. No, ya le encargué acá a Fabio. Fabio se va a encargar de las pildoritas de todos los clubes, todo no podemos descuidar. Y arrancamos con Cerro, hablamos de General Caballero, hablamos de Deportivo Luqueño. Vamos a irme echando, pero Olimpia, Cerro, apenas temas y nada, caray. Acá, Olimpia, Cerro, hermano querido. Dale que vamos a ir pimponeando y vendiendo, mi querido Kike. Aguantame un ratito. ¿Qué tal, Bruno? Será para salir de contexto nomás y hacer un reclamo. Será, güey, esperé casi 2 horas. Esa la línea 23 que cubre Puerto Pablo a 2. Línea 23 tiene también número 33. Que va por el mercado Bruno Ullar y eso. ¡Qué puta! Y tuve que esperé casi 2 horas para venir hacia Lambaré y tuve que venir otra vez con el 15-4 y caminé como 10 cuadras para llegar a mi casa.
Es una vergüenza, o sea, ellos no le permiten a nadie que trabaje otra empresa acá en Lambaré, ellos dominan todo el dueño de esa línea 23. O sea, ¿Y cómo? ya algo hay que hacer, no puede ser así. Sí, bueno, admitimos queja también. Me dice acá un amigo, por deuda no te pueden llevar preso, Bruno, dice. Bueno. No te pueden llevar preso por deuda, pero te pueden usar la figura de estafa, y ahí sí. Preso de irse aquel que da crédito a cualquiera, dice. Y sí, no. Es que saben que le van a cobrar al Sportivo Luqueño. Que vos sabés, yo conozco muchísimos casos de esos familiares. Ese entre primo, tío, que era mi hermano y todo, que se arma un guararacia de garante. Ese garante, yo creo que ese ya aprendió la perrada. Salíme de garante. Antes, cuando empezó recién, muchísimos entraban en la escuelita, incluyéndome. Siempre hay una primera vez. Garante, año entrenado, ¿verdad? Y siempre pasa. después ya te llamas. Hola, ¿qué tal, señor Bruno Fabián Pom? Sí, le estoy llamando por este. ¿Quiere qué, señora? Le digo, no, usted salió de garante. Mentira. No pagó nunca la cuota el señor. Sí. Ahí llamó demasiado. Es que Johnny, es tu firma. Pelea entre. Ese es para pelear, decía. ¿Sabes qué? Yo creo que es lo mejor que puedo decirle. ¿Sabes que yo estoy en Inforcon? O sea, yo no puedo. No ya puedo salir a ganar. Pero, ¿sabes qué? Va y pregunta si estás en Inforcon. Ahora pues vos pagás un monto y ahí ya sale tu. No, este no está en Inforcon, me está jodiendo. No me quiero. Y ahí ya. ¿Y qué excusa le puedo dar, Johnny? ¿Qué le puedo decir? Mi señora no me va a dejar. ¿Qué va a decir que es un lorito dominado? Exacto. Te va, por ejemplo, a la canchita y empieza a joderte la vida. Que son manejados, mantenidos. Bueno, ¿y qué excusa le va a dar? ¿Vos ya saliste de garante, Johnny, alguna vez? Sí. ¿Y qué pasó, Johnny? ¿Cómo terminó? Casi me pasó algo similar de lo que te pasó. Pero después la persona se fue y pagó completito. Y me quedé como los dioses. ¿En serio? Sí. Iba por el tercer mes y me llaman aquí en la plaza, cerca de la Plaza Uruguaya está una mueblería. Y yo le saqué que es la cinta. La cinta para caminar. Para Pero caminar. ¿a una mujer le sacaste, Johnny? No, es un familiar. Ah, un familiar. Sí. ¿Por qué Fabio Sarisa? Bueno, ¿y después? Y según me dijeron, olvidó el pago, ¿verdad? Tercer mes me llaman. Ahí, por ejemplo, ya es bola. Te voy a decir una cosa, Johnny, en mi vida. Yo tengo 45 años y ya aprendí. Nadie, no hay ser humano que se olvide de pagar de su deuda y lo que le deben. Yo te voy a contar lo que a no ser que, no sé, tengas 80 años, man. Fuimos con un colega pero al Congreso. Vos contás, no, pero vos no terminaste lo del... Es un colega. Tenía una deuda importante con otro colega. Mira. Y nos fuimos al Congreso. Y le encontramos al colega este. Y al que debe. Yo me fui con el que debe. No, espera, no con entiendo. El colega que debía. Vamos a empezar de cero, Johnny. Vamos a hacer lo siguiente. Contanos lo de la mueblería. El que saliste garante. Sí. Tenemos nuestro amigo del WhatsApp. Estamos pidiéndole a la gente qué quiere para el 2024, qué espera de su equipo, del campeonato, de los periodistas, de los árbitros. Entramos todos acá, de todo. Acá no hay tu tía. Fabio va a contar. ¿Vos saliste también garante alguna vez, Fabio? Sí, salí. Bueno, claro. Acá Johnny tiene una nueva historia. Uno que le debía, que se encontró con el que le debía. Y Johnny, quiero escuchar un poco eso. Ya venimos, dale, vamos a hacer un pimponcito. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián.
Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. Estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota. WhatsApp 0986 519 505. Matrícula exonerada para alumnos nuevos. Seguinos en las redes como @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. ¿Cómo que retira y no Papá y Bruno, bate cobio. Bruno, Olimpia pero ya se desligó ya de ese pago, sí ya pagó, ahora está pagando ya por Adebayor y ese otro jugador que nunca jugó en Olimpia y le demandó a Olimpia. Nicolás Domingo. Este ya está liquidado ya o no. Bueno, te cuento. Antes del jueves nos dijeron, hoy es martes, ¿verdad? Hoy es martes, muchachos. Bueno, antes del jueves, ayer lanzamos justamente esa noticia. Y vos sabés que quiero contar antes algo. del jueves se va a levantar la sanción y van a comenzar a comunicar los nuevos refuerzos. Le preguntamos al doctor Estigarribia cómo hizo Luqueño. Y vos sabés que todo depende de la predisposición de la otra parte, ¿verdad, Johnny? Pues de acuerdo a lo que dijo. Porque dijo, lo de Sasú inmediatamente se comunicó a FIFA. ¿Y por qué se comunicó inmediatamente a FIFA? Porque el doctor Gerardo Acosta, que era el que manejaba el tema de Sasú, tiene esa forma de trabajar. Él mismo nos decía aquí, yo inmediatamente comunico a FIFA cuando me pagan o le pagan a un cliente, decía el doctor Gerardo Acosta. ¿Y qué pasó? El otro caso era de Nazareno Bazán, un poco más de $20,000, que también pagó Luqueño ayer con lo de Sasú, que nos contaba también el doctor. ¿Y qué pasó ahí? Que había sido la FIFA, ellos le comunican a FIFA que le pagaban a Bazán, FIFA le da 5 días al entorno de Bazán para que pueda responder, y en esos 5 días no respondió. Por eso se demoró más. Ellos dicen que allá por Navidad ya le pagaron a Bazán. El 28 dice que pagó. El 28 pagaron a Bazán. ¿Y después? Y pasaron los 5 días y después recién la contraparte le comunica a FIFA que se pagó. Entonces por eso te digo, depende mucho de la predisposición. Por eso, trasladando al caso de Olimpia, hay que ver cómo actúan los representantes, o en este caso los que defienden los derechos de Adebayor y de Nico Domingo. Porque lo que a la FIFA le interesa es la comunicación del demandado. Exactamente. O sea, del demandante. Sí, señor. En este caso, Nico Domingo y Adebayor. Bueno, Johnny, vamos a empezar con nuestra mueblería. ¿Cómo fue el tema? Ahí cerca de la Plaza Uruguaya, ¿existe todavía esa mueblería? Sí. ¿En serio me decís, Johnny? Sí. GG. Sí, bueno, y que el amigo este saca mueble, sacó una cinta. Una cinta para caminar. Para caminar. Sí. Al hombre iba a hacer ejercicio. Ejercicio por falta de tiempo. Bueno, ahí lo ya era medio mentiroso. Ahí ya lo hubiese dudado vos, Johnny. ¿Quién por falta? El que quiere se va y hace gimnasia. Ahí lo ya te mintió. Después retiramos ese terminó como toallero su exactamente en la sala. Sí, en la sala. No sé, sí. ¿Cuál pone? En su cartón. Sin sacar. Bueno, espera, contamos todo, Johnny. Bueno. Te dice el ticket, ¿cómo te plantea? Y pasa que no tenía acceso a crédito. Y como yo tenía una forma fácil para sacar, me pide esa ayuda. Pero ¿cómo él se entera de eso, Johnny? Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo él sabe que vos podías sacar crédito? No, porque viste que el ser humano... O él era tu amigo, hablaba contigo, te preguntaba. Es un familiar. Después te voy a contar, es un familiar cercanísimo, ¿verdad? Y pasa que el ser humano quiere contar que compró una heladera, que compró tal cosa, que esto, que aquello, y que tiene acceso fácil a crédito, por ejemplo, ¿verdad? Y la gente dice, bueno... esperamos, contar. Pero tengo que reconocer... Yo quedé como los dioses ahí en ese negocio porque fue y pagó. No, espera, ya sabemos. Espera, ¿cómo se entera este familiar tuyo que vos podías acceder al crédito? Y porque... Va, en derecha, ¿qué te fuiste a hacer vos? Alguien cercano a él soy, o sea que mi familiar muy cercano. Bueno, pero vos le dijiste, me fui, compré una ladera, retiré de tal lugar y ahí él diga, mira, un poco se le prendió el foquito. Sí. Es que yo por teléfono sacaba... cosas. Porque vos tenías crédito ya. Claro, tenía
La gente te llamaba, te llenaba el buzón con mensaje para... Ahí él sabía. ¿Y después cómo te plantea Johnny? ¿Qué te dice él? Y me pide el... Pero ¿cómo te dice? material. Mira, Johnny, yo pues quiero hacer ejercicio y no tengo tiempo. ¿Y qué le dijiste vos? Y le digo que sí, que no hay ningún problema. Me voy, firmo, retiramos, cada uno... Feliz, el primer pago. Porque ahora, por ejemplo, te dan 30 días para pagar. Pero en ese momento retirabas el material y ahí ya tenías que pagar. Y él pagó esa primera cuota. Pagó la primera cuota. ¿Y después? La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. La que olvido. Y este negocio no es que te llama, en el primer vencimiento ya te llama. No, deja pasar. Segundo vencimiento y por llegar al tercer vencimiento, ahí sí. Pues señor, le comunicamos que acaba de vencer o está por vencer su tercera... Y sí, porque la primera cuota se paga y después tenés que ir pagando mes a mes. ¿Y cómo pagó las primeras 3, 4 cuotas y después se olvidó de 3? Bola. Bueno, y después seguí contando. Entonces yo me comunico con esta persona y le digo, mira... Pues, ¿cómo le llamas, Johnny? ¿En qué tono le...? No, yo siempre fui muy suave. Muy conciliador. La primera llamada tiene que ser así. Bueno, y me dice, no, me pide disculpas y viene. Y vos sabés que pago 11 cuotas así de una. Porque tenía el dinero. Pago todito. Es como comprar al contado. Y ahí quedaste como... No, y quedé como lo digo. ¿Y te dijo, qué te dijo en la casa? Puedes venir a retirar lo que quiera a tu cama, cuando quiera, señor Johnny. Y le sorprendió a la empresa porque yo vine a pagar. Yo fui a pagar. Me dio el dinero y yo fui a pagar. Entonces quedaste más todavía. No, sí. O sea, yo puedo sacar un crédito contigo, entonces, Johnny. Claro, totalmente. Bien, Johnny, bien. Bueno, ¿y qué pasó con el tema de el que debía? ¿Vos con quién lo que te fuiste? Fuimos con un colega. Conocido. ¿Vos te fuiste con un colega conocido? Sí. ¿Que él le debía a otro colega o colega. Él a él le debía? No. Mi jefe le debía a otro colega y nos fuimos al Congreso. O sea, ¿vos te fuiste con tu jefe entonces? Con mi jefe, exacto. Llegamos al Congreso y de repente aparece... ¿Y el jefe que debía? Exacto. Aparece el otro colega, el cronista. Aparece y no le dio tiempo al saludo ni nada, sino que... ¿Vos qué haces acá, fulano? Y se va y le abraza y le dice, no te olvides que te debo. O sea que se le adelantó. Claro, no te olvides que te debo. No te olvides que te debo. No, esa es una estrategia tremenda, una estrategia. Y se quedó con la palabra en la boca el colega. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué más le puede decir? No, pero es que... ¿En serio es un campeón mundial de la estafa? Exactamente, sí. ¿Y cómo hizo? O sea, él se adelantó para que no le diga, che, ¿cuándo me vas a pagar? ¿Cuándo me vas a pagar? No me debe, o sea, mío, pagame nada. Frente a todo, ¿verdad? Él mismo se fue y le dijo, acordate que vos me debes, le dice. No te olvides que te debo. No te olvides que te debo. Vamos ¿Qué frase, ¿Qué frase? No te olvides que te debo, Johnny. Sí. No te olvides. Es una estrategia tremenda porque el otro seguía sin reacción. Hasta interés, más, muy cara dura tiene que ser. No te olvides que te debo. Nunca más se me va a olvidar, Johnny. Yo no voy a hacer eso jamás, ¿verdad? Pero no te olvides que te debo, mi amor. Qué bárbaro. Bruno, yo para este 2024 lo que quiero de mi cero querido es que fortalezcan más que nunca los valores jóvenes, que las veces que estos chicos nos bancaron, se ganaron campeonatos, se llegaron lejos en la copa y valerse nomás ya de los experimentados para apoyar, ¿verdad?, el proceso. Y de parte de ustedes los periodistas lo que pido es que se animen más a decir cosas contra pseudo dirigentes que fuera de bola están lavando dinero en sus instituciones y se valen de eso para supuestamente ser exitosos deportivamente. Mira vos, qué interesante este audio. Pide que su club promocione Cerro Juveniles y que hablemos más contra los dirigentes, dice. Tema... Y yo creo que no solamente el hincha de Cerro tiene que hacer ese pedido, Bruno. Olimpia también. Olimpia tiene en su cantera impresionante. No, todos los clubes tienen de muy buenos acá yo estoy cansado de decir que los jóvenes
No de Europa como hacen jugar chicos. Cada vez son más jóvenes. Bruno, ya le veo todo ahora al familiar de Johnny. No me queme. Qué locura. La única recomendación que doy es poder transmitir deportes amateur, como por ejemplo el Nacional de Fútbol de Salón, que se viene ya el próximo mes. Averiguan a Bruno dónde se va a jugar. Bueno, futsal hicimos el año pasado, la definición de los campeonatos. ¿Qué tal, Bruno? ¿Te copio? Yo lo que pido es que mi Olimpia querido, hermano, por lo menos gane un título, a la apertura, la clausura, y que le cambien a Johnny Arrozal Castellano González, que cubra Cerro, hermano, pues nunca trae información de Olimpia, nunca trae primicia. El mismo ellos. ¿Y cómo puede ser? Hay 4 millones de mensajes y justo entra será. Johnny, este te tiene jurado, Johnny. Sí. Hola, Bruno y la mesa. Se la ayer llegan de Olimpia, topo a Jeremy. De justo ve la clausura ni la apertura, las ceros a Olimpia, la novena punte donde escobaíamos los títulos. De justo ve y me ve, Bruno. Olimpia, doña Cama, pongan llegan. Y justo llegamos a la torneo. Buenas tardes, Bruno, y a la mesa. Lo que quiero para este 24 o para el 2025, se tiene que jugar otra vez la reserva, Bruno. Y gusto de partido de reserva sub-22 antes sea. Dele a los jóvenes, iba y miraba y uno que pintaba bien, después ya le apuraba el técnico de primera y ya jugaba ya para la próxima fecha. Tiene que televisarlo, Bruno. Cierto. Reserva, tiene que estar de vuelta. Cierto será. Vos sabés que ese es un tema que yo me acuerdo inclusive. Vos sabés, yo le edito a Carlos Alberto el Colorado Gamarra en la reserva, Johnny. La reserva de Cerro. Yo me iba como, no era periodista, ¿verdad? Yo me iba a todos los partidos. La mayoría de los partidos me iba. A mí no me interesaba en Olimpia, Cerro, todos los partidos me iba. Copa Libertadores, ¿te acuerdas que como siempre le contamos a los jóvenes, antes vos por ejemplo estabas en una serie contra un país era, por ejemplo Olimpia y Cerro, Universidad de Chile, Universidad Católica, y venían los dos equipos y jugaban Universidad de Chile, Universidad Católica contra Olimpia y contra Cerro, así se cruzaban. Sí. Después Olimpia y Cerro viajaban la misma cosa, ¿verdad? Y era emocionante. Y el tema de la reserva era un espectáculo. Vos sabés la cantidad de jugadores que ahí se descubrió. Yo le he visto a Carlos Gamarra, la primera vez que yo dije, qué jugadorazo este tipo es. Y vos sabés cómo vibraba la gente, se iba temprano a la cancha y ya. Te estoy diciendo que transmitía en la radio, transmitía en la sub-22, la reserva. Hasta 22 años podía tener el jugador. Por eso le llamaban sub-22. División reserva, ¿verdad? Sí, división reserva. Primero cuarta especial. Después no reserva y sub-22. No hay nada ni con cosa demasiado vieja, Johnny. No. Cuarta hasta el año 90 era en la década del especial. 60, 70. No. Hasta 90. Cuarta especial. Después cuarta, ya... No. Es reserva, algo más nuevo, Johnny. Viste que entre marzo... dicho sea paso, fue presentado. ¿Te acuerdas que nosotros le adelantamos acá la primicia, dijimos y... Algunos no creyeron que se fue Independiente del Valle Zárate. Luis Zárate. Se fue. Sí, ¿Se acuerdan que nosotros claro, cuánto dijimos? Se va y a Independiente no solamente del Valle. eso, y analizamos por qué lo quería Independiente del Valle más allá del bajón futbolístico que tuvo en Olimpia. ¿Por qué? Por la manera de trabajar del club ecuatoriano, ¿verdad? Que ellos tiene proyección de buen jugador el Luis Zárate. Sí, hablamos todo eso, en su tiempo, sí. Espera que tenemos que vender y tenemos amigos del WhatsApp también. Espérame un ratito. No, realmente una persona, si apenas luego está, no debe salir de garante de nadie. Uno solamente debe salir de garante cuando está dispuesto a pagar la deuda de su amigo. Y que tú dónde tiene que ser como suyo la deuda, y si no paga se hace responsable. No, injusto, no, porque vos te vas a hacer, ¿cómo vos vas a pagar la deuda ajena? Entonces estamos todos mal, señor. O sea, vos tenés que estar capacitado económicamente a asumir
lo que otro se va y presta. No, eso no. Vos te saliste ganante. ¿Cómo fue, Fabio, tu caso? No, fue más que nada fue un susto porque fue un familiar muy cercano y siempre familiar. Sí, tenía que sacar algo urgente. ¿Y qué era? ¿Qué es lo que era urgente? No, un préstamo para pagar otra deuda, porque era urgente, ¿verdad? Y entonces... Pero ahí ya estábamos la bicicleta. Sí, la bicicleta, pero le quise ayudar porque muy cercano no podía decir no, realmente no podía decir no, y justo a los 2 meses se le acabó el trabajo. Se le acabó el trabajo. Y primer mes tranquilo, ¿verdad? Tenía que absorber la persona, pero después ya me empezaron a llamar a mí. ¿Y qué hiciste? Y por suerte a los 6 meses se solucionó de otra manera, ¿verdad? Llegó por la vía del... ¿Entendés? Entonces, sangre con sangre y compañía, hubo un círculo ahí para salvar. Ya entró a terciar el Pater Family. Exactamente. Y ahí se solucionó, pero fue realmente, desde esa vez yo nunca más. ¿Cómo haces si viene un amigo tuyo? Amigo no, yo siempre le digo, ¿y qué le decís? ¿Qué excusa le decís? Viene tu amigo. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, si viene Wilson? Vos le querés a Wilson, ¿verdad? Ahí está, eso ya ahí entramos en un tema muy cercano. No, Wilson, ¿cómo le va a decir no a Wilson? Wilson es un buen muchacho. Sí. No, y está la confianza, ¿verdad? Necesito salir de una poder. ¿Qué le va a decir a Wilson? No, en el caso de Wilson es difícil también decirle no. ¿Y viste? Ese caso, ¿verdad? Pero hay así amigos así que se acercan a vos en cierto momento y te dicen, che, vos no podés hacer una gauchada. No, eso ya no. Ella no. Yo no. ¿Y qué le decís? No acostumbro a hacer eso. No, disculpame. No hago eso. Y si se enoja, ¿qué voy a hacer? Pero si yo no hago eso, lo hacía en seco. Claro, lo que pasa que... No, es que le decía tan inforcón y eso no. No, claro, no. Estuve y esa fue una excusa liviana, no, pero en su momento, pero en serio. No está mal a veces tan inforcón. No. No, gracias a Dios ya pasamos esa, gracias a Dios. Ya venimos. La marca de cuadernos preferida en Paraguay. Tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país. Y seguí a @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Disfruta del verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhone, parrillas, conservadoras y más. Además, comprando de marcas participantes, duplicas tus cupones. No te pierdas la oportunidad de ser uno de los afamados ganadores. Bases y condiciones en www.farmaciacatedral.com.py, porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. 12:51. Los horarios me preguntan acá del Cerro Porteño. ¿A qué hora juega el sábado el amistoso? ¿En qué canal transmite? El domingo, ¿a qué hora? Hay un partido, uno de ellos a las 3 de la tarde, si mal no recuerdo. De Colombia, hora de Colombia. 17 horas de Paraguay el sábado, contra América de Cali. Y contra Deportivo Cali a las 19. Los dos horarios de los partidos. A las 5 de Colombia, 19 de Paraguay. El segundo partido. El primer partido a las 17 horas paraguaya. De acuerdo a lo que pasa. Pero vamos a reconfirmar de vuelta con colegas colombianos. Totalmente confirmado el partido Tacuary Olimpia en Encarnación, segunda fecha. Está confirmado el partido, se va a jugar en Encarnación. Se está viendo el precio de las entradas que no sea tan cara. Estaría estaría el precio entre lo que se cobraba siempre: 30 graderías, 60 plateas y 120.000 las preferencias. Acá me están pasando, Wilson, Alfredo Amarilla a Sarmiento de la Argentina, anticipo, señores. Te hizo caso Regis. No lo llevó al... ¿Te hizo caso, Regis? Aurora de Bolivia. ¿Te acuerdas que vos le dijiste? Anticipo, señores.
Alfredo amarilla al Sarmiento de la Argentina. Yo le dije que ¿a quién le va a llevar a Bolivia a tu jugador? Le dije. Ah, mira, boche, me está... Sarmiento de Junín. Llamala a Regis. Acá me están confirmando, hermano. Anticipo, Alfredo amarilla al Sarmiento del fútbol argentino. Itacuarí busca cerrar a Víctor Ferraz, un volante ex Santos de Brasil. Luis Cáceres, ex central del Olimpia, también se presenta hoy en Tacuarí. 3 noticias al hilo de Tacuarí, Atiendan, señor, esto es para hacer un hilo en redes sociales. Primero lo de Alfredo Amarilla, ¿verdad? Sí. ¿En qué puesto juega Alfredo Amarilla? Alfredo Amarilla es un volante que puede jugar acompañando al 6 o volante por izquierda. O volante por izquierda. Tiene el cabello tipo ¿cómo David se llama? Tipo David Luis. Tipo David Luis, no, pero el amigo de Bob Esponja, ¿cómo que se llamaba? No es Bob Esponja. No es Patricio. No es Bob Esponja. Había un personaje de Los Simpsons, ¿Quién es que tenía el cabello así? Bob Patiño. Ahí Bob está. Patiño. Exacto, sí. Alfredo Bob Patiño amarilla. Mirá, Bogoche. Se va a Sarmiento de la Argentina. ¿Y Sarmiento en qué categoría está? Bob Patiño, gracias Néstor. ¿Sabe quién dirigió hace poco ese equipo? ¿Dónde está en primera? Saba. Facundo Saba. Saba dirigió Sarmiento. El enemigo de Bar era, dice. Bar Simpson. Sí. Y Luis Cáceres fue desafectado de Olimpia y él tuvo una seria lesión. Se fue de Olimpia y ahora estamos hablando de Luis Fernando Cáceres, que llegó a ser titular en muchos partidos en Olimpia como zaguero. De San Lorenzo el Rayadito vino a Olimpia y ahí jugó muchos partidos. Y en Olimpia se lesiona en Ciudad del Este, Johnny. Él se lesiona, se fractura en un partido ante Sol, después retorna y en pleno entrenamiento volvió a lesionarse y ahí sí le costó muchísimo. A tal punto que estuvo a punto de perder la pierna este zaguero central de la CONMEBOL informa fechas y horarios confirmados para las finales de la CONMEBOL Recopa entre Liga de Quito y Fluminense. Partido de ida 19:30 de Ecuador. Partido de vuelta 29 de febrero 21:30 de Brasil. Repito, partido de ida 22 de febrero 19:30 de Ecuador. ¿Y qué hora es? ¿Hora paraguaya esto? Si es Ecuador, estamos 2 horas adelantados en esta época de verano para nosotros. Y la vuelta 29 de febrero Río de Janeiro 21:30 de Brasil. Son casi 10 jugadores que están con cuadro de dengue en General Caballero. Charlábamos con Sebastián Aldama al comenzar el programa, gerente deportivo de General Caballero. Por eso se suspende el partido amistoso que tenían previsto mañana, Olimpia y General Caballero de Juan León Mallorquín. De repente nos agarró un poquito de dengue ahí al terminar la pretemporada, entonces por eso más desistimos ya del amistoso de mañana por precaución. Por casos de dengue del plantel de General Caballero, entonces se suspende el amistoso de mañana contra Olimpia. Sí, sería síntoma de repente de los muchachos, entonces preferimos más resguardarle a los chicos y que estén bien para el amistoso del sábado, bueno, ya para el comienzo del torneo. ¿Y cuántos jugadores presentan síntomas? Y son un poco menos de 10, pero casi. Una buena cantidad ya. O sea que estamos hablando más de medio plantel entonces, Sebastián. 8 o 9 jugadores, si no son 10. Casi 10, por eso te digo, casi 10. Son un poco, es una buena cantidad ya como para el tema para hacer un viaje hasta acá Asunción y no traer todo el plantel, es medio al pedo, ¿verdad? Entonces decidimos nomás suspender el amistoso y bueno, el profe Chiqui también habló con el profe Ponce y también entendió, ¿verdad?, la situación y bueno, por eso se suspende el amistoso mañana.
No te pierdas de la super promo en Inverfin y deja tu verano en las manos del oso famoso. Adquirí cualquiera de nuestros aires con instalación gratuita y con increíbles cuotas desde tan solo 199.000 guaraníes, además de regalos directos por tu compra. Pedí el tuyo ahora al 0981-288-828 o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Regalos sujetos a stock. Aplican bases y condiciones en www.inverfin.com.py. En la cocina hay recetas que se respetan, que están llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y que recuerdan momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Ahora tus visitas a CENEU, Centro Automotriz, tienen premio. Por cada compra de un neumático para automóviles, camioneta, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CENEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales, @CENEUPY. Casa Marco, Parazo Cristal Templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Bueno, atención. ¿Se acuerdan de Miguel Torren? Miguel Torren, sí. Él había venido a Cerro Porteño, que yo recuerdo fue uno de los muy buenos centrales del extranjero que vino a Cerro Porteño. El otro que tengo, bueno, ya los más jóvenes no lo van a recordar, ¿verdad? Pero lo recuerdo, por ejemplo, a Capurro. Otro zaguero central bueno que vino a Cerro extranjero. Viste que es difícil. Bueno, Miguel Torren, dice César Merlo, tiene muy avanzada su llegada a Unión de Santa Fe. El futbolista ya acordó un contrato por 2 años y ahora se negocia con Argentinos Juniors por su salida. O sea, deja Argentinos Juniors e iría a Unión de Santa Fe. Sí, un jugador muy regular en sus equipos, porque en Cerro jugó mucho tiempo. Va a Argentinos Juniors y me parece que ahí cumplió más de 10 años, siendo central Miguel Torren de la cantera de Newells. Sí. Pero te acuerdas que era muy querido por el hincha de Cerro, pero tremendo, era una entrega de esos jugadores que le gusta al hincha de Cerro. ¿Te acuerdas de Miguel Torren? Sí, sí. No tan alto. Y de ahora contemporáneamente hablando, o sea, de los últimos, ¿quién es un central bueno que vino del extranjero? ¿Quién? Y no hay. ¿Y en Olimpia? En Olimpia, a ver, tampoco. No me digas polenta porque... ¿Vos sabés que no era malo este que se tiró del tobogán y se... Ah, claro. Pellerano. Pellerano no era malo. Pellerano era muy interesante, pero después se lesionó y ya no... ¿Qué tal, Cardinal? Bruno no es con el mismo, son diferentes oyentes, es lo que yo también pido como fiel seguidor de Cardinal. No hago gusto, Bruno, cambia de emisora para escucharle a otro cronista de Olimpia. Me dejo por borde, Bruno, pues yo ni no he informado, Bruno, yo sé que ustedes saben, pero es compañero, es amigo. Toda la directiva de Cardinal pido que se le cambie. No que se le eche, que se le cambie, Bruno. No es que una persona más la ataca, muchos somos, Bruno, que nos damos cuenta de eso. Yo ni te están comprometiendo con todo el 2024, será. Este ya es otra voz. Por lo del cornudo, ese caló muy. Es que le trataste mal para los oyentes. No es el mismo porque tiene más o menos la voz. No, Bruno, aquí me consultaba sobre el caso de Gastón Olveira. Si Nacional lo quiere. Y me dicen que Nacional de Montevideo va a ir por el arquero Alexander Domínguez. ¿El ecuatoriano? El ecuatoriano. Y que lo descartan a Gastón Olveira. Que Gastón Olveira va a continuar en o por lo menos para Nacional no, que el equipo uruguayo iría por Alexander Domínguez. Ah, muy bien. ¿Qué tal, Bruno? ¿Todo bien? Se ve que implementaron más equipo para el 2025, para el próximo año. Para este año seguramente va a ser difícil ya. ¿Implementar qué, digo? No le entendí muy bien al oyente. No salió la primera parte. ¿Verdad? No.
Brunito, Matecopio de la mesa, ¿cómo están? ¿Cómo estamos, campeón? Lastimosamente, Garante no. Yo perdí una muy buena amistad por salir de Garante. Con prestamista otra vez. Terminé pagando yo el pato y... Ajá, recuperar jamás la plata a... Oño ofenderle a ese amigo. No debe ser. O sea que él sacó el crédito, vos saliste de Garante y después otra vez él se enojó. No, pero esto ya es el colmo. Buenos días, Bruno, y a todo el equipo. ¿Qué tal, capón? Una de las primeras cosas que me enseñó mi viejo es: nunca prestes dinero a tu amigo, porque vas a perder tu plata y también vas a perder un amigo. Hasta ahora yo le sigo aplicando ese refrán, ¿verdad? Que también es válido para este tema de, sí, cierto, de los créditos. Cierto es, cierto. El problema es que hay amigos y amigos, no sé. Y lamentablemente ese buen amigo sufre, en este caso, consecuencias de lo que hicieron otros amigos. Porque, bueno, yo confío mucho en vos. Pero lamentablemente el otro amigo me jodió, entonces... vos ya tenés una mala experiencia. Claro, esa mala experiencia alcanza al otro. Hola Bruno, la icastutamo, la mi hermano veneciana de Garante, la icastutamo. Pero se la en cuenta, weón. Es la única forma de hacer de Garante alguno de... Y cuando y seguro lo paga le cuenta por la changa y no ese de Garante y cuando pon la preta. Bruno Mateco, va al aporte. Bruno, saludo a todos de la mesa cardinal. Bruno para Johnny. Mateco, veo Darío Lescano en la Olimpia, ¿verdad? Y delantero, veo no más llamo ahí, ¿verdad? O sea, y Colo ves y que no sé si es agua, que la jugase agua, ni yo sé que dice nada, pero es pues no le da menena, pero jugaba Olimpia y ya ponte, la verdad, chiquilla, salía, yo entendí si selección de chiquilla, de verdad que eso. Bruno, la naturaleza, el concepto de salir de Garante, pues es eso. O sea, ninguna empresa no le iba a dar a sola firma a ese cliente, a ese socio, por eso se le pide Garante, si no, no se le daba el crédito. Entonces, esa es la naturaleza del Garante. El Garante tiene la misma obligación que el deudor principal, que el titular, sí, legalmente. Sí, señor. Entonces, al salir de Garante es porque está dispuesto a pagar en caso que no pague. Claro. Sencillo eso. No, eso es jurídicamente hablando, es así mismo como explica el señor. Pero yo voy nomás a la práctica. A la práctica pues lo que estamos yendo. ¿Verdad? Claro que vos sos deudor solidario, se llama. Si él no paga, vos tenés que pagar. Y si vos no pagas, vas directo a Inforcom. Y los dos van. Sí, los dos. Daniel Rivas firmó con Nacional. Atención, señores, me están confirmando. Va a préstamo por 1 año. Él no está en el preolímpico ahora. Va a jugar el sudamericano. No puede jugar por Nacional todavía el campeonato. Ya arregló. De hecho, Nacional inmediatamente lo trae cuando no arregla con Aldo Civi por el pase y la continuidad de Fernando Román. Por eso aparece Rivas. Y es cedido por Cerro Porteño. Y el caso de... ¿Cómo está el caso de Román, Johnny? Sí, estoy consultando el caso de Román. Ayer decíamos, está difícil. Se pone fuerte el equipo de Aldo Civi y existiría la posibilidad del préstamo para Olimpia. O sea que mejoró la oferta Olimpia. Estamos en un escenario favorable para Olimpia ahora, hoy. A préstamo. Hoy. A préstamo vendría Fernando Román al Olimpia. Mira, muy interesante, muy buen jugador. No sé en Olimpia si le va a pesar mucho. Daniel Rivas, este es lateral izquierdo justamente también, ¿verdad? Sí, por eso lo fichó Cerro, porque ya no puede. Y lo mismo hizo... Pero ahora va a préstamo Nacional y luego el sub-23, entonces tendría que presentarse. Exactamente. ¿Y qué hizo Nacional con respecto a perderlo a Carlos Espínola? También lo trajo a Eduardo Duarte, que estuvo en Luqueño. Él es su reemplazante. O sea, dentro de los fichajes que tuvo Nacional, que son varios, desde la llegada de un central que jugó en Patronato, Sergio Ojeda... Está uno de los goleadores de la intermedia, Aldo González también, que está ahí. Marcelo González llegó a Nacional, el extremo.
que jugó en Guaraní, ¿recuerdan? En River, Guaraní, Marcelo González, jugador de Nacional. Están los dos arqueros, hay que ver quién va a ser titular ahí, Anthony Silva o Kili Rojas, porque hasta ahora los dos están ahí. Sí, el caso de Kili, me parece que él está ahí haciendo la pretemporada en caso que aparezca una oferta importante para él. Está el delantero Nazareno Bazán en Nacional entre los fichajes y un mediocampista argentino que se llama Brian Blasi. Son los refuerzos que tiene Nacional para el 2024 y entre ellos está Daniel Rivas, que justamente es cedido por Cerro Porteño para formar parte del plantel de Nacional. Recordando que Daniel Rivas estuvo entre los jugadores afectados en aquella lista de separados de Cerro, ¿se acuerdan? Sí. Ahí estuvo entre los que estaba Patiño, Espínola, estaba Rivas y es cedido. Pero bueno, Bruno, te voy a dar un consejo de una persona que tiene 20 años trabajando en el mundo financiero bancario. Qué interesante. Nunca, jamás salgas de codura a nadie y nunca jamás saques a tu nombre préstamo para otro. Así nomás. Mira, trabaja en el sistema financiero, mira lo que te está diciendo. Es porque él ve que pasa pero permanentemente. Mira, no sea de deudor, codeudor, ni saque préstamo a nombre de otra persona, dice. No, pero ese otro nombre a nombre de otra persona, eso ya es más jodido. Pero ¿qué pasa, Bruno, si... Pero ¿qué pasa si vos estás enamorado? Ahí pues también está ahí. Sí, no, ese es jodido, que, mi amor, veme a mi amor, mi vida. Y te empieza y te... Vos estás enamorado. Yo pensaría, Bruno... no, en serio, Johnny. Es tu amigo, sí. No, acá ya hablamos de otro nivel. Espera, atendé. Vos estás enamorado. No. Después vamos a meter la noticia, vamos a volver con la noticia deportiva. Vos estás enamorado. Una sonrisa, papi, le te dice. Espera, Fabio, déjame la vida contar. Porque ¿sabes por qué me río? ¿Sabes por qué me río? Porque no estás alejado de la realidad. Pásase, amigo. No, pero la otra pregunta. Yo te puedo asegurar que muchos oyentes se van a identificar con lo que estás contando, pero en serio. Mi amor, vos sabés que papi, necesito que me ayude. 3 millones nomás. Este programa... No, esa no. Mi amor, vos sabés que está enamorado y ella... Nunca me pasó, pero te juro... persona, es una relación, es tu novia. Sí, suponete es tu novia. Sí, nunca me pasó, pero iba a ser muy fácil decir sí. Sinceramente te digo. ¿Qué vas a hacer en esa situación? Johnny, vos que sos muy así, estricto, duro, ¿qué vas a hacer? Ahí ya está. Johnny ese como un chocolate. Claro, no, es difícil. No, se cae. Muchos amigos del WhatsApp seguro cayeron. Vamos vos decís, será. No. Sí, vamos a hacer deporte, hermano. Vamos con la noticia internacional, vamos con la noticia destacada, hacemos un repaso de todo lo que hicimos hasta acá, cortemos esto por Lozano, porque esto es Sichun y... No, de hecho mañana ya vuelve Chun, ¿verdad? Ya va a estar otra vez. Pero no se merece. No, por eso no se merece dejarle este tipo de programa a Chun. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón, a todos les gusta. Bueno, con respecto a la situación de Ezequiel Lavezzi, se van filtrando detalles de lo que pasó y por qué hubo esta recaída de vuelta del ex delantero. Según salen ahora ciertos informes, dicen que en esta ocasión empezó a escuchar voces y creyó que lo venían a buscar o que lo estaban persiguiendo y se asustó mucho, dice. Empezaban a detallar periodistas de farándula el día de ayer. Tanto se asustó y tan mal se puso que agarró una tijera y empezó como a lastimarse o a intentar lastimarse con la tijera. Qué fuerte. Ahí el hermano trató de calmarlo, dice. No es que se peleó con el hermano. Entonces dan detalles de lo que significó y después habla de que en Punta del Este deciden que lo mejor es llevarlo a Buenos Aires en un avión sanitario. Fue cuando llegan al aeropuerto. Tiene un episodio similar o muy parecido y en esas condiciones no podía viajar porque era peligroso hasta para la tripulación, dice. Entonces lo doparon y lo trajeron dormido, dice. Lo que tuvo fue una especie de brote místico. Empezó a gritar como alabanzas o pedidos a Dios, dice, antes de entrar a la clínica. Y después dice que lo que tiene de positivo esta internación es que Lavezzi se internó por propia voluntad, que fue el que firmó la internación y eso puede ser un paso importante para salir adelante.
según los informes. informes. Pocho Lavezzi, que jugó muchísimo tiempo en la selección de Argentina con Messi. Es vicecampeón del mundo él. Ese galardón tiene vicecampeón del mundo porque en el 2014 él estuvo en el plantel. ¿Te acuerdas la historia de la botellita esa? Claro. Él estuvo en ese plantel de la final contra Alemania. Jugaba con los Messi, Di María, Higuaín, ¿verdad? Sí. El 2014. Hasta 2018 jugó en la selección argentina. Con Patón Bausa. Pero entonces, por lo que reportan, es un estado de locura prácticamente en el que está. Ansiedad. Sí. Mira, Pocho Lavezzi. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además, podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tu Voz Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Año nuevo, vida nueva y promo nueva. Por todo el mes de enero, liquidamos los porcelanatos de la marca Portinari, las griferías, Deca y las losas sanitarias de las marcas Kohler y Fiori. No te pierdas esta gran promo y acércate a cualquiera de nuestros 6 locales. Showroom San Lorenzo, Laureltú, Capiatá, kilómetro 27, Ruta 2, casi Avenida Rojas Cañada. Loma Putá, Ruta Traschaco, kilómetro 12,5. Ñembú, Ruta Acceso Sur, casi 29 de septiembre. Y Asunción, Avenida Eusebio Ayala, casi Bernardino Caballero. Visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Seguinos en Facebook como Guairapisos Sanitarios y en Instagram como Guairapisos_sanitarios. En enero, Sueñolar y Los Reyes te traen el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses. Además, podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, los pies o los brazos, ello Puisupe Quitadol Forte, ibuprofeno de acción segura y eficaz que brinda alivio total para todo tipo de dolor. Por algo, es la marca preferida de los paraguayos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Puisupe Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Acá nos dice, increíble, vos sabés que no estamos casi brindando información deportiva, la cantidad de gente que nos está escuchando, impresionante. Perdón, y cumplimos después el servicio, Fabio. Acá me dice alguien, tampoco construir en terreno ajeno, menos en la casa de los suegros, dice. Eso sí que es peor que salir de garante. Pero ¿cómo vaya a construir en un terreno? No entiendo. Pasa que si es tu pareja. Bueno, y mientras el amor está, pues, todo de color de rosa. Y después, ¿cómo, Johnny? Mi amor, vamos a construir acá. Y papá ya nos dio el terreno. En los papeles. Después le echan a patada.
Y pasa, puede ocurrir, claro. Es muy lindo, ¿verdad? Y a los 5 años... Máximo ir podés recuperar la plata invertida, pero tenés que hacer un juicio, tenés que demostrar que pusiste dinero, porque el dueño del terreno... ¿Y el dueño de la casa? El dueño de la casa, claro. No, ni por mejora, no, de un juicio, Nada. no sé. No. Tienes que hacer un juicio, ¿Y qué perder pasa? mucha plata. Solamente te da tu mochilita y ya dejó, man. Y los electrodomésticos. Y es cuando se usa, No. ¿sabe qué? ¿Qué pasa si vos compraste la heladera, la cama? Y ahí es cuando y ahí es cuando se Yo cuando me voy solo. no, y ahí es cuando Johnny. Mi mochilita al hombro y chao. Sí, ¿En serio? y esa es la famosa ¿No te interesa frase. nada? No. La famosa frase ahí se usa. El hombre en Ajoy. El hombre no tiene casa, ¿verdad? En Ajoy, y entonces vos abandonás la casa y te vas sin nada. Como el chavo, como dice Johnny, pero en serio. Y ese es el ejemplo. Debe 28 cuotas por tu aire acondicionado, salí como chavo. No, Johnny, injusto eso. Pero ¿cómo serán los jóvenes hoy? Podemos entrevistar a la Wilson. Sí. Hay que saber por los jóvenes cómo se manejan. Nosotros pues ya somos cuarentones, ¿verdad? Sí, uno ya tiene su recorrido. Ya estos son más vivos. Sí. Supongo, no sé, a lo mejor pues, al enamorarte pues es el problema. ¿Cómo es Wilson? Pero vamos a hacer lo que fue la... ¿Quién entrevistar a Wilson? Sí, por favor. Por favor, los jóvenes de hoy. Wilson, ven un ratito, hermano, que si no es mucha... Si dentro de tu contrato podemos hacerte una entrevista. Sí, dale. Espera, apaga nomás, Johnny. Bueno, dale, vamos a cumplir. Sentate, Wilson, un ratito. Quiero saber los muchachos de 30 años. Sentate, ponete cómodo. Pero Sentate. no creo ser el mejor entrevistado, Bruno. Yo creo que voy por el camino de Ariel, más o menos. Soltería hasta los 40. No. Y Nico, entonces sí. Y no, él parece que sí, está detrás de mí. Están toda la fila. Sí, y no tenemos un pendejo, un joven al que podamos entrevistarle. ¿Cómo sería hoy? ¿Ya cambiaron los tiempos? ¿O sigue siendo igual? Lo mismo, dice Wilson. Entonces... Pobre los chicos también. Sí, los chicos ahora no ese ejemplo. La historia se repite, dice la frase. Este último que leías es más para gente casada ya. Gente que se comprometió ya hasta... No, en serio. Que se casó, tienen hijos inclusive. No, totalmente. Pasa. Tengo un amigo que después... Pero te juro, te voy a contar. Tengo un amigo que después de... Se casó todo oficialmente. Y después de 20 años de casado decide hacer... En la casa de los padres de la esposa hacen la construcción. Hacen la construcción. ¿Y después? Tipo un edificio, dos plantas, todo espectacular. A los 7 años Ñemosé la tipo. Sin nada. Se quedó sin nada. Claro. Sí. Se quedó sin nada. Ñemosé la tipo, sí. Pero, ¿y Fachito Ibio? Sí, después de 28 años de casado. Pero porque él hizo algo, o sea... Desgaste de relación. Bueno, desgaste de relación. Y sin dar mayor detalle. No, y se construyó y... Chao, Pimpinela. Y está todo hermoso ahí. Pasa por ahí, mira. Vení, Wilson. ¿Qué pasa? No. Este programa de hoy es... Con estas anécdotas recordé que casi cometí un error con una de mis primeras novias. Le iba a regalar por el Día de los Enamorados una cama. Eso hubiese sido un grave error. Yo sí soy papá y en el novio, ¿cómo regalarle una cama? No, eso pero no, muñeco, ¿cómo? Pero ¿qué edad ya? Y no sé, tenía por los 22. Pero la relación terminó poco después, o sea, la cama no la iba a usar conmigo. Y casi le regalaste. Casi, no. ¿Y por qué no le regalaste al final? Y abrí la billetera y no me alcanzó. O sea que iba a pecar de tonto. Sí, iba a ser un tonto. Si vos tenías la plata comprada la cama y hoy otro ocupa tu lugar, iba a ser tu música. Yo iba a seguir pagando la cuota. Vos iba... No. Entonces, más caído de catre son los de ahora los jóvenes. No, ¿cómo cama le va a regalar Wilson? No, esto queda para la anécdota. Esto es para diciembre, para el programa de Dieguito Marini. Pero ¿qué pasa, Bruno, si... Le iba a regalar una cama porque no completó la plata, no le compró. Pero ¿qué pasa si te sobra? Te sobra el dinero. Y tenés que regalarle o sea, querés marcar diferencia. Porque normalmente se le regala perfume, ropa, celular. Pero te sobra la plata y
No, hoy día, ¿sabes qué? Yo creo que el regalo de moda, Johnny, por ejemplo, yo tengo mi hija de 13 años, ¿verdad? Y un gift card le das. Y, por ejemplo, es de, no sé, ponerle 1 millón, vamos a poner un monto, ¿verdad? Y ella se va y compra lo que quiere, sí, ¿verdad? Exacto. De ese día, hace lo que quiere ella. Sí. Compra lo que a ella le gusta, lo que ella... Porque viste que si vos le compras, a lo mejor no es tu gusto. Ese es y por cumplir nomás contigo, gracias papá. Muy buen regalo. Es el caso de hija, ¿verdad? Claro. Si vamos al caso de novia y eso ya es más complicado. Tu señora sí que es argelería a veces, de problemas, ¿no? Yo tengo un ejemplo clarísimo. Es lo que me pasó. ¿Qué pasó, Johnny? Y Día de la Madre, le digo a mi hija, le vamos a regalar una cartera. Famoso, la mujer es amante de la cartera. Claro, la cartera le encanta y a las aquí, mujeres. La ASO de ABC ofrecía hermosas carteras a buen precio. Bueno, le digo en pleno servicio, le digo a la compañera de la ASO, yo quiero este color. Color tipo beige. Esa cartera quiero. No, y me guarda. Muy feo el color que elegiste, yo. No, pero color beige, ese ¿qué tipo? Tipo kaki, tipo sí, beige, parece beige. Piel. Exacto, sí, pero linda cartera, espectacular, de cuero puro. A las mujeres les gustan las carteras negras, el rojo, o le gusta, por ejemplo, el marrón ese que tiene tipo esa Givenchy, esa sí. Que es de muy famosa, esa cartera que tiene como las marquitas así que tiene como no es mancha, son, ¿cómo te voy a decir? Son puntitos, exactamente. Sí. Eso sí le gusta, ¿verdad? Beige le elegiste vos y todo un color beige era, todo color. Y después su ¿cómo se llama? Por donde se toma, se agarra, sí. Color la marrón, manica, sí. Marrón. Bueno, llevo a casa con todos los honores y le entregamos. En realidad, mi hija le entrega. ¿Este color? Así, sí. Ah, bueno, gracias. Abre. No, este color no. Y vos sabés que llamo a la ASO a ver si puedo cambiar. Y me dice la compañera, no, ya no se puede, tenés que ir a la casa, tenés que llamar a la casa. Y era un feriado, no había nada. Y vos sabés que ella tuvo que ir a la casa a cambiar. Porque el color beige no va por cualquier clase de ropa. No. Por cualquier color. No. Entonces, ella fue y eligió el color negro. Claro, porque el negro combina con todo. Va con todo. Eso es elemental. ¿Y cómo vos no? Y vos sabés que pasamos, al final el terminó bien la historia. O sea, cambió todo, pero no, yo sin contar detalles, Bruno. No, vamos a cumplir, volver otra vez a nuestro. Vamos a empezar. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Fue presentado oficialmente esta mañana Walter González al equipo de Guaraní, con la particularidad que decía, bienvenido al único de primera, decía la presentación de Guaraní, sacando pecho por tantas cuestiones que tienen que ver con descensos de equipos aquí en Paraguay. Walter González por 1 año, contrato, si todo va bien, pueden renovar 2 años más el contrato del ex delantero de Olimpia para el equipo aurinegro. Lo que estábamos hablando también, anunciando lo de Tacuarembó, que va a tener a Luis Fernando Cáceres, ex Olimpia, desde esta tarde entrenando en Tacuarembó. Tacuarembó también va a estar Nicolás Morínigo, el delantero de Olimpia, Johnny, va a jugar, fue de Olimpia, sí, y va a jugar en Tacuarembó también desde delantero. En Sarmiento va a jugar al final Alfredo Amarilla. Recuerdan que aquí Regis Márquez había hablado con Bruno le decía, ¿cómo va a ir a Bolivia, a la Aurora de Bolivia? No,
pero finalmente va a seguir en el fútbol argentino. Estuvo en Arsenal de Sarandí, ahora va a jugar en Sarmiento de Junín. Alfredo Amarilla, de esta manera entonces un préstamo que realiza Tacuarembó por este volante zurdo. Lo que tenemos también con respecto a otros equipos, tenemos que decir que lo de General Caballero, que estaba previsto que juegue ante Olimpia, partido amistoso el día de mañana, por una situación de emergencia, síntomas de dengue, decía el gerente deportivo Sebastián Aldama, de lo que ha pasado con algunos jugadores. Por eso se suspende el amistoso. Esto nos decía el gerente del equipo de Mallorquín. Sí, de repente nos agarró un poquito de dengue ahí al terminar la pretemporada, entonces por eso más desistimos ya del amistoso de mañana por precaución. Por casos de dengue del plantel de General Caballero, entonces se suspende el amistoso de mañana contra Olimpia. Sí, sería síntoma de repente de los muchachos, entonces preferimos más resguardarle a los chicos y que estén bien para el amistoso del sábado, bueno, ya para el comienzo del torneo. ¿Y cuántos jugadores presentan síntomas? Y son un poco menos de 10, pero casi, una buena cantidad ya. Y con respecto a partidos en Encarnación, lo de Cerro en duda. Atención que Cerro podría optar por jugar en el Defensores del Chaco, no en Encarnación como estaba previsto. En las próximas horas se define esto también. Cerro estaría jugando la primera fecha en el Defensores ante Trinidense y no en Encarnación. El que sí confirmó que va a jugar el local en Encarnación es Tacuarembó, que va a enfrentar a Olimpia. La segunda fecha, esto está totalmente confirmado, ya firmado. De esta manera entonces se confirma la presencia de Olimpia en el sur del país para la segunda fecha del campeonato. En Sportivo Luqueño ya se levantó la sanción FIFA gracias a los pagos a Miguel Ángel Sazú, ex entrenador, y al delantero Nazareno Bazán, que va a jugar esta temporada nacional. Había demandado, pero ahora ya levantó la inhibición el equipo auriazul. Estamos hablando de dos casos concretamente, los que afectaban a Luqueño en instancias de FIFA. El primer caso es el de Miguel Ángel Sazú, que era respecto al monto mucho más abultado que el anterior. El segundo caso es el de Nazareno Bazán. Bueno, entre los dos casos estamos hablando de una suma superior a los $100,000 que se abonó entre la semana anterior y esta. Y bueno, hoy ya felizmente la FIFA emitió la resolución en ambos casos donde da por cerradas ambas contingencias, y entonces Luqueño hoy ya no tiene ningún tipo de restricción para inscribir jugadores. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Señores, anticipo exclusiva. Señores, anticipo exclusiva. Indicaron resonancia y una vez levantada la sanción de la FIFA, será presentado oficialmente como nuevo jugador del Olimpia. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Dale que ya venimos. Leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol nutre tus emociones, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Este mes de enero, Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando uno de estos modelos, la Joy 110 o la Forza 150, te llevas, aparte de los descuentos, una aspiradora Electrolux de regalo. Consulta por estas y otras ofertas al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Si sos socio de Universitaria y asegurás lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la APP de Medalla Milagrosa, mi cooperativa para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga, disponible en Android, iOS y... 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elis. El toque diferente que estabas buscando, con más queso y más sabor. Probá lo... Me mencionaste que sos cliente de nuestro local de Lambaré.
desde los inicios de la marca Arete, ¿verdad? Con Arete Lambaré y Arete Pinedo suscribimos una alianza estratégica con una organización social que probablemente todos ya conozcan, que es S Aldeas de Niños. Es una organización que acoge, cría, enseña, da amor a niños despojados de esa posibilidad desde el lado familiar. Nace en la Segunda Guerra Mundial y es una organización que tiene muchos años de mucho éxito en Paraguay. Nosotros empezamos en el 2017 con ellos y claramente con la incorporación de nuestros locales nuevos, los locales adhirieron también a SOS, me refiero a Arete Sausalito y Arete Primer Presidente, y tuvimos una muy linda campaña que finalizó la semana pasada, Bruno. Qué bueno. Y contanos, Paul, por favor, ¿cuánto lograron recaudar? ¿En qué meses llevaron adelante la campaña? ¿Es cierto que duplicaron lo recaudado? Contanos detalles, por favor. Sí, señor. Mira, básicamente la campaña de redondeo de monedas del vuelto consiste exactamente eso. El cajero, dentro de todas sus tareas, ¿verdad?, de cobrarte correctamente, hacer pasar la mercadería, empaquetar todo correctamente con el empaquetador, le solicita al cliente la donación de las monedas del vuelto. Las monedas de por sí no son mucho, pero los vueltos, las monedas de muchos clientes sí representan mucho. Entonces esto se realiza durante todo el año, desde el 2017, pero por los meses de noviembre y diciembre hicimos una campaña que se llamó Tu redondeo vale el doble, donde a lo recaudado por la generosa contribución de los clientes, Arete duplicó el importe, por lo que pudimos entregarle un chequetón por un poquito menos de 14 millones de guaraníes, que suma el mismo monto donado por los clientes, Bruno. Qué excelente gesto, realmente extraordinario. Que sigan con éxito, y me imagino que no va a ser la última vez que emprendan este tipo de cosas, e inclusive seguramente lo harán con mayor asiduidad o de manera permanente. Desde luego que sí, Bruno. Esto tiene un contexto mucho más amplio, ¿verdad?, de crear empatía hacia sectores sociales necesitados, ¿verdad?, hacer más acercamiento entre los clientes y también aldeas SOS, que eso se puede googlear, hacen un montón de cosas. Nosotros llevamos a cabo otras acciones también específicas con ellos, y nada, desde luego comprometidos con esta organización social y con la sociedad paraguaya en general, Bruno. Paul, que sea con éxitos en nombre tuyo a toda esa gran familia del grupo Arete, con esto que realmente es extraordinario. Ayudar a gente que realmente lo necesita. Aldeas Infantiles, SOS y Arete Supermercado. Muchísimas gracias, Paul, muy amable. Un abrazo grande. Gracias a vos, Bruno. Hasta luego. Paul Green, gerente de relaciones Arete Supermercados. En Paraguay, Pirelli es el centro teleumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro teleumático, el centro de servicios más importantes del país. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Imagina un año sin cuotas de seguro médico, con salud protegida. Adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. Una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al Agro Shopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el Agro Shopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa.
Si hablamos de avanzar rápido, lo mejor para tu empresa es contar con las soluciones tecnológicas de Tigo Business. Contrata el respaldo de datos en la nube, la ciberseguridad para redes y sistemas y la conectividad inteligente que tu empresa necesita. Porque todo es contigo. Tigo Business, empresas que avanzan. Llegaron a Bristol las super ofertas en heladeras, los mejores precios del país con las cuotas más bajas en todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta, heladera Consul 300 litros, ahora solo 18 cuotas de 209.000 guaraníes. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp al 0991-670-000, llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Comunícate al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces S.A. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Estamos en la etapa de amistosos. Ya contábamos lo de Cerro a nivel internacional en Colombia, Johnny. Olimpia juega al final, su único amistoso sería el sábado, ¿verdad? Sí, a no ser que se consiga un rival rápidamente para las próximas horas. Mañana era el amistoso en horas de la tarde ante el equipo de General Caballero, que comunicó varios enfermos de su plantilla. Entonces el amistoso contra Olimpia no se va a llevar a cabo. Queda el sábado, 7:30 de la mañana, el primer grupo, Olimpia Guaraní. Será en el Bosque de Paraguno, veremos, con público o sin público. En su momento ya Olimpia había hecho varios partidos amistosos a puertas cerradas. Veremos, repito, este partido contra Guaraní el próximo sábado, con la idea clara, Francisco Arce, de armar ya el equipo sin mirar a los refuerzos, porque a esta altura Olimpia no puede aún fichar, entonces hay que ir por lo que tiene en el plantel. Francisco Chique Arce, hablamos de Juan Espínola, del Tucu Salazar, Junior Barreto, allí podría aparecer o Kevin Baez o el chico Lucas Ramírez, 18 años, zaguero central, y Sebastián Víctor Quintana, profesor izquierdo. El medio campo, Richard Ortiz, Hugo Quintana, el Peta Brizuela, Hugo Fernández, Derlis González y Guillermo Paiva. Facundo Olvera empezó a trabajar en campo de juego, empezó a tocar pelotas. Veremos cuánto tiempo más le queda al delantero argentino para que se pueda meter también entre los candidatos para ser parte del equipo, o por lo menos ser elegible para Francisco Chique Arce. Y en la agenda de Guaraní aparecen partidos amistosos ante el 2 de mayo y ante Olimpia, justamente lo que decías, Johnny, y otro amistoso para el sábado, Luqueño, a puertas abiertas para el público, va a recibir a Tacuero. La agenda de amistosos que se tiene entonces con respecto a los equipos de primera división que van tomando forma para el debut de la primera fecha. ¿Sabes dónde va a jugar Facundo Barceló, el ex Guaraní? Facundo Barceló. Es Guaraní. Es Guaraní. Va a ser compañero del Pollo Recalde. Ah, mira. En Ceará. Va al Ceará. Va al Ceará, sí. Buen delantero, lamentablemente perseguido por las lesiones, Facundo Barceló. Sí, y al final el Guaraní lo soltó y va a ser compañero del Pollo Recalde en el Ceará el próximo, o sea, este año, esta temporada, que se viene en el fútbol brasileño. Hablando de Brasil, me parece que una buena información para Damián Bobadilla. Luis Ubeldía es candidato 1 para ser técnico del São Paulo. Ah, mira lo que significó, ¿no? Ganar la Copa Sudamericana con la Liga de Quito. Ubeldía candidato entonces para ser técnico de São Paulo, en reemplazo de Dorival Junior. Imagino que él en su momento ya lo tuvo. ¿Quién es el candidato? Luis Ubeldía. Él es técnico de Cerro, mirá. El argentino. En realidad, Voivoda es el preferido por todos, pero tiene contrato con el equipo de Fortaleza. Entonces van a ir por Ubeldía para que Bobadilla sea su dirigido. 13:50.
Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. En enero, Sueñolar y Los Reyes te traen el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses. Además, podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Brasil, Uruguay, San Bernardino y Encarnación te dan la bienvenida al Verano Visión. Todo enero disfruta del 25% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Visión en restaurantes, supermercados y estaciones de servicio de cada destino. Visión, más digitales, más humanos. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. No te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces S.A. en Tomás Romero Pereira, barrio Monte Alto, a metros de la ruta PY06. Lotes espectaculares con instalación eléctrica, calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada. Unite a esta próspera comunidad e invertí en barrio Monte Alto. Comunícate al 0985-199-880. Inmobiliaria Raíces S.A. Estamos hablando de dos casos concretamente, los que afectaban a Luqueño en instancias de FIFA. El primer caso es el de Miguel Ángel Sazú, que era respecto al monto mucho más abultado que el anterior. El segundo caso es el de Nazareno Bazán. Bueno, entre los dos casos estamos hablando de una suma superior a los $100.000 que se abonó entre la semana anterior y esta. Y bueno, hoy ya felizmente la FIFA emitió la resolución en ambos casos donde da por cerradas ambas contingencias, y entonces Luqueño hoy ya no tiene ningún tipo de restricción para inscribir jugadores. Doctor, te saluda Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo te va? Un gusto. Bien, igualmente. Doctor, ¿en cuánto tiempo esto ya falló la FIFA? Porque tengo entendido que ustedes, si bien decías la semana pasada, esta semana, en cuanto comunicaron la solución de estos problemas, los acuerdos, la FIFA no tardó tanto, ¿verdad?, para poder decirles que ya están habilitados para fichar jugadores. No, lo que pasa es que tuvimos escenarios distintos en ambos casos. En el caso de Sazú, el representante legal de Miguel Ángel Sazú fue quien comunicó directamente a la FIFA, entonces fue mucho más rápido, en 24 horas prácticamente se dio el levantamiento de la sanción. En el caso de Nazareno Bazán, nosotros ya el 28 de diciembre habíamos comunicado el cumplimiento de pago del monto reclamado. Y bueno, la FIFA lo que hizo fue correr traslado a la contraparte y le entabló un plazo, le intimó que en un plazo de 5 días confirme la recepción del pago. Lastimosamente no contestaron dentro de ese plazo, entonces una vez vencido o cumplido esos días, la FIFA comunicó el levantamiento de la sanción y el cierre del caso, ¿verdad? Objetivo cumplido, doctor, es un alivio, me imagino, para todos ustedes, para lo que significa Luqueño y esa lucha que tiene también por ser protagonista del campeonato. ¿Qué queda a partir de ahora con respecto a deudas y demandas que tenían? Y todavía tenemos una lista larga de espera en cuanto a contingencias, reclamos y demandas que están afectando al Club Deportivo Luqueño. Tenemos casos aún que tenemos por resolver de administraciones anteriores también, que son casos emblemáticos, ¿verdad? Tenemos, no sé, por citarte, desde el año 2018, donde se había adquirido
el generador del club, eso no se había abonado en su momento y bueno, generó una demanda de cobro de guaraníes que hasta hoy en día sigue su proceso y bueno, seguramente en algún momento, y calculo yo en el corto tiempo, va a tener nuevamente esta administración que asumir lo que corresponde a esa contingencia, ¿verdad? Pero así como ese tenemos varios otros casos. El recorrido aún es largo, pero vamos por buen camino porque finalmente obstáculos que se presentan lo vamos pasando y bueno, creemos que estamos haciendo un buen trabajo y por eso Luqueño está como está hoy, ¿verdad? Pero no son demandas que están en FIFA, ¿verdad? En FIFA solo tenemos un solo caso que es el de Jonathan Schunke, que había presentado su reclamo a fines del año pasado. Nosotros estamos convencidos de que ese caso no va a correr por la simple razón de que la jurisdicción en su momento se había acordado en otras instancias y no en FIFA. Entonces eso queda pendiente de resolución, esperando nada más que la Cámara de Disputas se estire al respecto y bueno, ya eso se dio contestación y se está haciendo el seguimiento del caso. Pero no va a afectar de ninguna manera a este periodo de inscripción de jugadores. Y así que estamos tranquilos con respecto a eso. Increíble lo que pasa o lo que pasó, doctor, en las administraciones anteriores. Por un generador llegaron a una deuda importante. Sí, y ese es un solo ejemplo, ¿verdad? Nosotros tuvimos casos heredados del año 2014 con el profe Alicio Solalinde, que incluso llegó a una etapa de remate del estadio Feliciano Cáceres, que estando en intermedia, con un presupuesto muchísimo menor a lo que se maneja en un equipo de primera, se tuvo que abonar esa deuda y evitar así el remate, porque el Luqueño, sin ninguna duda, te puedo decir que iba a ser el primer club antes de General Díaz en perder su predio, ¿verdad? Por esa situación de remate que le estaba afectando. Eso se había solucionado en mayo del 2022. Y bueno, y así como ese, varios otros casos que hay que ir desactivando antes de que exploten, ¿verdad? Ahora, para que dimensione el hincha de Luqueño, doctor, ¿de cuánto estamos hablando por una deuda de un generador? Estamos hablando aproximadamente hoy más de 400 millones de guaraníes en promedio. ¡Qué bárbaro! Sería lo que se estaría abonando. Y un generador que sale, ¿cuánto? 45 millones, 50 millones... Doctor. Realmente el precio no conozco, tampoco quiero tirar números por tirar porque no conozco, pero estamos hablando de un generador grande, de los que se usan en cada uno de los estadios para dar seguridad a la lumínica y toda esa parte de conexión. Así que no creo que sea tan barato tampoco, pero sí estamos hablando de un costo o de una contingencia que tiene más o menos esa cifra, ¿verdad? O sea que por un generador prácticamente deben no tanto, pero casi la cantidad de plata que le debían a SASU, doctor. Y básicamente sí, es uno de los casos y bueno, hay que seguir trabajando, es lo que nos queda. Esta administración va a cumplir su tercer año ahora en abril y en poco tiempo se hizo mucho y con muy poco se hizo mucho, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis amigos, a la familia del entorno de que este es un trabajo de hormiga hasta si se quiere, ¿verdad? Muchas veces nos desesperamos por ese resultado que todos los luqueños queremos, pero tanto en lo administrativo como en lo deportivo es día a día y hay que seguir, ¿verdad? Eso es lo que nos queda. Lo de Pablo Marisi, que en su momento también demandó, ¿eso se solucionó, doctor? Pablo Marisi demandó en instancias de FIFA, pero perdió el caso justamente por una cuestión de jurisdicción donde la FIFA se declaró incompetente para juzgar el caso, así que hoy inició, digamos, una demanda en la jurisdicción del juzgado laboral de Luque, pero no creemos que eso avance por una cuestión de que tampoco tiene fundamentos la demanda como para poder dar a una sentencia que perjudica al luqueño, así que la verdad que no estamos preocupados.